Cuando mi cultivo se desvió y mi dantian se rompió, mi discípula más querida no solo no me curó, sino que aprovechó para realizar una práctica de cultivo dual. Maestro, ¿no querrías que otros sepan que has perdido tu cultivo, verdad? Discípula rebelde. Y justo cuando no sabía qué hacer con esta discípula que traiciona a su maestro, desperté el sistema de ser aprovechado, que me hace más fuerte cada vez que mis discípulas se aprovechan de mí. Luego no solo mi cultivo aumentó repentinamente, sino que también adquirí el cuerpo daoísta de Yang Supremo, el más Yang y fuerte, y resulta que tengo 7 discípulas tan rebeldes como ella. En ese momento, en la cama, la discípula Situ Kingin, después de ponerse la falda de gasa que había caído al suelo, con el rostro sonrojado, dejó una frase: Maestro, en el futuro te trataré bien. Luego se fue flotando. ¿Estoy sucio? Después de un buen rato, apenas pude sacar esas palabras entre dientes. Durante 2 largas horas, la discípula rebelde agotó todos los medios para atormentarme. Y yo, porque realmente no podía soportar la tortura, confesé echando espuma por la boca. Y aproveché ese tiempo para entender mi situación actual. Resulta que había transmigrado. Me había convertido en el gran antagonista de una novela de fantasía, el maestro del pico de nube púrpura. Y como todos saben, los antagonistas son solo escalones para el protagonista, en la trama que sigue. Seré derrotado por el protagonista hasta la aniquilación del alma. Pero el dueño original podría haber evitado este desastre si se hubiera llevado bien con sus 7 discípulas. Estas 7 discípulas son heroínas con un destino extraordinario, y todas tienen sentimientos secretos por el dueño original. Pero ese leño tonto solo se dedicaba al cultivo, rompiendo el corazón de sus discípulas. Y por eso, al final, cuando estaba a punto de morir, nadie lo recogió. Por suerte, la trama aún no ha comenzado. Puedo pensar en una estrategia con anticipación. Ahora, mientras más se aprovechen de mí mis discípulas, no solo me volveré más fuerte, sino que también haré felices a mis discípulas. Sin duda, este es el mejor camino. En ese momento, sonó la voz del sistema. Din, Situ Kingin ha obtenido placer mediante la cultivación dual, activando una retroalimentación de golpe crítico 10.000 veces mayor, cuerpo daoísta de Yang Supremo. Al instante siguiente, una fuerza aterradora e inigualable inundó todos mis miembros y huesos. Mi cultivo comenzó a aumentar instantáneamente, primera etapa de fundación, segunda etapa de fundación, hasta que se detuvo apenas en la 6ª etapa de fundación. Y yo, de un inútil con el dantian roto, volví a la etapa de fundación, entrando en las filas de los inmortales. Pero aún no era seguro. Así que, para aprovechar un poco más las ventajas de la heroína, fui a la cueva de la discípula Situ Kingin. Al otro lado, en el pabellón del bosque de melocotoneros. Situ Kingin miraba distraídamente su reflejo en el espejo, después de un rato volvió en sí y de repente se tocó su rostro ardiente. ¿He practicado cultivo dual? Con solo decir esa frase, se desplomó sobre el tocador, avergonzada y sin fuerzas. Ella ya tenía malas intenciones hacia el maestro desde hacía tiempo, pero como el maestro tenía un cultivo profundo y ella era su discípula, solo podía ocultar esos pensamientos en su corazón. Pero al ver al maestro en un estado tan débil e indefenso, no pudo contenerse. Sus movimientos eran torpes, guiados solo por el instinto. Si no fuera porque su cuerpo estaba a punto de desmoronarse, habría pensado que estaba soñando. El maestro seguramente me odia a muerte ahora. Situ Kingin estaba muy arrepentida. ¿Cómo perdió la razón tan de repente? Y además, no me desempeñé bien. Recordó el ceño fruncido del maestro. Y sintió una gran culpa. Si se hubiera desempeñado mejor, tal vez el maestro la odiaría un poco menos. ¿Cómo puedo remediarlo? Pero primero, no debe saberlo la hermana mayor, dado el cultivo y el carácter implacable de la hermana mayor. Si se entera del asunto del cultivo dual, sin duda moriré. Así que Situ Kingin planeó engañar primero a la hermana mayor Yuan Kouxuan, usando el nombre del maestro para enviarla a matar demonios en otro lugar, intentando retrasar su regreso al clan, ganar tiempo y luego pensar en otra cosa. Una vez decidida, usó su energía espiritual para adornar la tableta de jade blanco frente a ella, y pronto apareció una imagen en el vacío. Mientras tanto, en la ubicación de Yuan Kouxuan, la espada Jin Chou, a más de 30.000 y al sur del clan Inling. Hace unos meses llegó un demonio que no solo ocupó la espada y se proclamó rey, reuniendo demonios, sino que también devoró a varios discípulos internos del clan Inling, enfureciendo a los altos mandos.
Los 6 picos emitieron una misión de recompensa conjunta contra este demonio. La recompensa de la misión era extremadamente generosa, incluía la espada que mi yo anterior había forjado durante años, y Yuan Kouxuan, como la discípula mayor. No quería que la espada de su maestro cayera en manos de otros, así que aceptó la misión. En ese momento, Yuan Kouxuan sostenía un núcleo demoníaco en su mano. Con ese núcleo como prueba debería ser suficiente. Luego, con un suave pateo, el cuerpo de la serpiente de varias decenas de sang de largo cayó al agua con un chapoteo. Su expresión no mostraba tristeza ni alegría, como si hubiera terminado una tarea insignificante. Han pasado 2 días desde que salí del clan, es hora de regresar, murmuró Yuan Kouxuan. De repente, la tableta de jade en su cinturón sonó. Al verlo, levantó una ceja y su rostro helado mostró un atisbo de expectativa. Luego colocó la tableta de jade en el aire, y pronto el vacío se onduló, formando una imagen como un espejo. Frente a ella, pero al ver que la persona en la imagen era Situ Kingin, Yuan Kouxuan frunció ligeramente el ceño. Y esa chispa de expectativa desapareció silenciosamente, volviendo a su frialdad glacial. Kingin, ¿qué asunto tienes conmigo? Situ Kingin ya estaba nerviosa, y al ver los cadáveres esparcidos por la imagen, su corazón se volvió aún más tembloroso. La hermana mayor es demasiado despiadada, los monstruos de la espada Jin Shou probablemente fueron aniquilados por completo. No debo delatarme de ninguna manera, se apresuró a decir. Hermana mayor, no soy yo quien te busca, es el maestro quien tiene algo que discutir contigo. ¿El maestro? Yuan Kouxuan se mostró ligeramente conmovida. Según su conocimiento del maestro, el maestro siempre hacía las cosas personalmente, nunca a través de otros. Y notó que Kingin evitaba la mirada al hablar. Kingin, ¿recuerdas por qué te castigué la última vez? Al oír esto, la expresión de Situ Kingin se tensó. ¿Por qué la hermana mayor menciona esto de repente? La última vez que te castigué fue por romper accidentalmente la taza de porcelana azul y blanca que más amaba el maestro. Pero dijiste que fue Yao Yao quien lo hizo, continuó Yuan Kouxuan sin inmutarse. En ese momento, después de castigarte, te advertí. Si vuelves a hacerlo, el castigo se duplicará. Ahora veo que no tomaste mis palabras en serio en absoluto. Al oír esto, Situ Kingin se sobresaltó. Ese castigo la había dejado sin poder levantarse de la cama durante 7 días enteros. Incluso ahora, al recordarlo, sus nalgas le duelen ligeramente. Esta vez no te miento. El maestro te ordenó ir a la montaña Fulong para obtener la esencia interna de ese señor de la montaña. ¿De verdad? El maestro me lo dijo personalmente, lo juro. Situ Kingin habló sin pensar. Le tenía mucho miedo a su hermana mayor. Si admitía que había mentido, las consecuencias del castigo duplicado no eran algo que su débil cuerpo pudiera soportar. En realidad, ya se había dado cuenta. La hermana mayor ve el corazón sin mancha. Había perdido la cabeza al recurrir a este truco, pero ya había mentido. Solo podía negarlo hasta la muerte. Al oír esto, Yuan Kouxuan enfrió su expresión. Xiao Yin, te he dicho que cuando mientes, tu cara se enrojece especialmente, como si acabaras de pelear ferozmente con alguien. ¿Incluso eso puedes notarlo? Situ Kingin gritó internamente. Ahora era como un gato al que le pisaron la cola. Apenas podía hablar con fluidez. Pero, hermana mayor, es porque. Mientras Situ Kingin devanaba los sesos buscando cómo defenderse, desde afuera llegó la voz suave del maestro. Xiao Yin, ¿estás ahí? ¿Por qué viene el maestro? Situ Kingin palideció de miedo. Ahora quería apagar la tabla de comunicación de Jade, no fuera a hacer que el maestro y la hermana mayor se encontraran. Entonces todo lo que había hecho sería descubierto. Según el carácter de la hermana mayor, seguro tomaría su espada y volvería sin descanso para verificar. En ese momento, Yuan Kouxuan también notó el cambio en la expresión de Situ Kingin. Se convenció aún más de que Xiao Yin estaba mintiendo. ¿Qué esperas? ¿No oíste que el maestro te llama? Llévame, hermana. Situ Kingin esbozó una sonrisa más fea que el llanto. Maestro, Iner está aquí, ¿puede pasar? Al oír esto, empujé la puerta y entré, pero noté que su estado era completamente diferente de cuando se había aprovechado de mí antes. Su mirada era compleja, parecía querer decir algo pero se contenía, como si alguien le hubiera puesto una espada en el cuello. Maestro, una voz clara y etérea llegó a mis oídos. Fue entonces cuando noté la imagen en el vacío. En la imagen, una belleza de hielo me miraba fijamente sin pestañear. Sus ojos ardientes contrastaban fuertemente con su carácter frío, formando un marcado contraste que hizo que mi corazón saltara un latido.
mi discípula mayor. Yuan Kouxuan, al ver a Tongming, que poseía un corazón de espada inmaculada, su carácter era frío como un iceberg. Excepto con el maestro, con los demás, incluso con sus hermanas menores, no mostraba ningún afecto. En la novela original, casi todo su corazón estaba puesto en el protagonista original, pero desgraciadamente, admiraba la luna brillante, y la luna brillante iluminaba la zanja. Todo su buen corazón fue tomado por el protagonista original como una estratagema de división. Descorazonada, abandonó el pico de la nube púrpura y finalmente viajó a Songzhou. Miré a Yuan Kouxuan y sonreí con suavidad. Xuaner, ¿no fuiste a la garganta del águila sombría a eliminar demonios? ¿Cómo es que tienes tiempo para comunicarte con tu cuarta hermana? Yuan Kouxuan se quedó atónita. Antes, el maestro nunca la había llamado. Con un apelativo tan íntimo. ¿Acaso el maestro? El lóbulo de su oreja se sonrojó ligeramente. En respuesta al maestro, Puer ya ha eliminado a ese demonio que causaba problemas y originalmente planeaba regresar al clan. Fue Xiaoin quien me envió un mensaje diciendo que el maestro le había ordenado a Puer ir a la montaña Fulong para eliminar también a ese señor de la montaña. En ese momento, Situ Qingyin, pálida, escondió la cabeza entre el pecho. Al oír las palabras de Yuan Kouxuan, Su Yang arqueó una ceja y miró de reojo a Situ Qingyin. Ante esto, ella escondió aún más la cabeza, tímida como un cordero. Era completamente diferente de la discípula que antes se había aprovechado de su maestro. Su Yang encontró la situación divertida. Esta escena era exactamente como se describía en la novela. Situ Qingyin no le temía a nada ni a nadie, solo a su hermana mayor Yuan Kouxuan. Esta vez estaba perdida. Situ Qingyin tembló ligeramente, esperando temblorosa la tormenta que se avecinaba. Sin embargo, Su Yang sonrió y dijo: en efecto, fui yo quien lo ordenó. Al oír esto, Situ Qingyin miró a Su Yang confundida, sin entender por qué el maestro la encubría, a ella, una discípula indigna. Pero no era momento para preocuparse por eso. Rápidamente se puso resentida. Hermana mayor. ¿Oíste? Fue orden del maestro. No te mentí. Yuan Kouxuan, aunque sabía que esto debía tener algo extraño, siempre había obedecido al maestro en todo. Al oír que el maestro defendía a Xiaoin, decidió no indagar más. Ya que el maestro necesita esa esencia interna, tu discípula irá ahora mismo a la montaña Fulong a buscarla para el maestro. Situ Qingyin estaba llena de alegría. No esperaba que después de tantos altibajos, su objetivo finalmente se cumpliría. Pero no contaba con que Su Yang agitaría la mano diciendo: no hace falta. He descubierto que la receta antigua de la que encontré era falsa. Xuaner, mejor vuelve pronto. Tu maestro te echa de menos. En cuanto terminó de hablar, la piedra de comunicación se consumió por completo. ¿Qué dijo el maestro hace un momento? ¿Me echabas de menos? Yuan Kouxuan estaba sentada tontamente en la roca, volviendo en sí. En sus pálidas mejillas apareció un rubor como duraznos de febrero, brillante y encantador. El aire en el ático se tranquilizó, y después de un rato, Situ Qingyin se sintió un poco avergonzada. Bajando las cejas, enroscó un mechón de cabello suelto con los dedos y dijo en voz baja: Maestro, ¿por qué encubres a tu discípula? Su Yang sonrió. Con tono de tigre hambriento abalanzándose sobre una oveja, dijo: Inger, tampoco quieres que tu hermana mayor se entere. ¿De qué has traicionado al maestro y a los ancestros? Una hora después, Su Yang miró a Situ Qingyin, que fingía dormir a su lado. Tenía un mechón de cabello negro entre los labios, el rubor aún no se había desvanecido, y en su ceño se notaba un poco de cansancio. Parecía como si hubiera sido sometida a una tortura. A ver si la próxima vez te atreves a decir tonterías. Su Yang metió la mano en la tina de baño tibia para lavarse la cara. Luego se levantó de la cama. Situ Qingyin emitió un leve gemido como si estuviera medio dormida, y a su oído llegó el sonido de ropa al ser vestida. Esperó un buen rato hasta que el ático quedó completamente en silencio, y entonces se atrevió a abrir los ojos tímidamente. Maestro, ¿se ha ido de verdad? Miró sigilosamente hacia afuera. Pero vio al maestro entrar con una tetera. Situ Qingyin se alarmó y quiso cerrar los ojos para seguir fingiendo dormir. ¿Todavía finges dormir? Tu maestro te ha visto despierta. Su Yang se acercó y dejó la tetera a un lado. Viendo a Situ Qingyin con aspecto de querer golpear o ser golpeada. Atrapada en el acto, Situ Qingyin ya no pudo seguir fingiendo. Pero no se atrevió a mirar a Su Yang a los ojos, así que giró la cabeza hacia otro lado, con las pestañas temblorosas. Maestro, su discípula no fingía dormir, realmente se desmayó. Aunque sonaba como no hay 300 taels de plata enterrados aquí, era la verdad.
Su Yang, para aprovecharse. Había sido bastante severo, el cuerpo naturalmente delicado de Situ Kingin, si no se desmayaba, sería anormal. Pero lástima que esta vez no obtuvo nada. Su Yang sospechaba que era un problema de postura. Pero no podía verificarlo de nuevo, así que solo podía buscar oportunidades en otra parte. Tu maestro te cree. Veo que tienes la voz ronca, ven, bebe un poco de agua. Después de beber, él murmuró de repente en voz baja. Maestro, su discípula siente que usted ha cambiado como si fuera otra persona. Antes usted no prestaba atención a lo que pasaba afuera. Solo se concentraba en la cultivación, y en cuanto a nosotras, sus discípulas, aparte de saber que cultivábamos, no había más cuidado. Por lo tanto, los sentimientos de su discípula hacia usted solo podían guardarse en lo profundo del corazón. Hasta que ocurrió el percance con el maestro, y su discípula, momentáneamente poseída por el demonio, no pudo resistirse a traicionar al maestro y a los ancestros. Pensaba que el maestro sin duda me odiaría, pero nunca imaginé que no solo me encubrirías, sino que también te aprovecharías de la situación para tomarme ventaja. Para ser precisos, fue la discípula quien se aprovechó del maestro, murmuró Situ Kingin en voz baja. En realidad, no es que tu maestro haya cambiado, sino que después de que un error en la cultivación me hiciera perder toda la cultivación, tu alboroto me hizo comprender una cosa, incluso si me dedicara por completo al Dao, y viera a través del mundo mundano, la inmortalidad sería inevitable. Esta era la excusa que Su Yang había preparado en su mente. Todo para eliminar la confusión en el corazón de la discípula principal. Maestro, por favor no piense así. Usted es el cultivador de transformación espiritual más joven en Yinling, incluso el gran anciano dijo que tiene potencial para convertirse en un venerable rompe vacío. Incluso si alcanzara el vacío, convirtiéndose en venerable, solo viviría unos miles de años. ¿Inmortalidad en un abrir y cerrar de ojos? Su Yang suspiró profundamente, y luego sus ojos mostraron un destello de rareza. Inger, ¿acaso no te gusta tu maestro actual? Si es así, entonces tu maestro volverá a dedicarse al Dao. Su Yang hizo ademán de irse, y Situ Kingin se alarmó de inmediato. Lo abrazó con fuerza. Su Yang no esperaba tal escena, y perdió el equilibrio. Casi fue aplastado por Situ Kingin. Luego, ella, como un koala, se frotó suavemente contra él. Me gusta el maestro actual. Solo que no sé si el maestro realmente quiere a Inger. Parece que Inger aún no ha sido castigada lo suficiente. Como hombre de acción, Su Yang siempre prefiere actuar antes que hablar. Tomó a Situ Kingin por la cintura para darle la vuelta. Ella se sobresaltó, no hace falta, maestro. Inger comprende el afecto del maestro. No, maestro, por favor, perdone a Inger. Dijo Situ Kingin con voz llorosa. Con su estado actual, si seguían, se le romperían los huesos. Al ver a Situ Kingin a punto de llorar, Su Yang pensó. Esto debería haberlo encubierto por completo. Bien, tu maestro te cree. ¿Por qué lloras? Eres como una niña. Su Yang extendió la mano para limpiar las lágrimas de sus ojos. La consoló un rato, pero Situ Kingin seguía llorando como lluvia de peras, recostada sobre él. Sus hombros se sacudían mientras sollozaba fuerte. Su Yang no esperaba que con solo decir algo casual. La sorpresa dejó a Situ Kingin así. Su Yang cayó al suelo, sin duda, su reputación no era en vano. Si Iner no llora, el maestro puede darte algo. ¿De verdad? El llanto se detiene de repente. Situ Kingin levanta la cabeza, con los ojos enrojecidos mirando a Su Yang, sus ojos llenos de esperanza. Su Yang, al ver esto, se sorprende interiormente. Realmente funcionó. De verdad. Dime. ¿Qué quieres? Quiero el colgante de jade en la cintura del maestro. Situ Kingin ya lo tenía preparado. Es solo un colgante de jade, te lo doy. Su Yang lo revisó y vio que no tenía nada especial. Tómalo. El maestro se quitó el colgante de jade de la cintura y se lo entregó. El maestro realmente me ha dado este colgante. Situ Kingin lo recibe como un tesoro. Al mirar a Su Yang, sus ojos brillan como estrellas. El maestro dijo una vez que este colgante de jade era lo único que le dejó su madre. Tiene un significado especial. Y que el maestro me lo haya dado a mí, significa que... ¿Un objeto de compromiso? Seguro que es un objeto de compromiso. Dios mío. Resulta que el maestro me quiere tanto. Maestro, guardaré bien este colgante de jade. Después de guardarlo, su expresión se vuelve muy seria. Maestro. Su discípulo también quiere darle lo más preciado que tiene. Diciendo esto, saca solemnemente una tablilla de jade antigua. Su Yang la toma y en su mente suena el aviso del sistema.
Din. Situó Kingin regala al huésped. El método celestial incompleto Yang Sen Bu Nie Jing. Activa un golpe crítico 100 veces mayor al usarse, Bu Si Bu Nie Jing. Las pupilas de su Yang se contraen ligeramente, sus ojos se agitan. En la novela original, el protagonista Xiao Ye, con este Yang Sen Hui incompleto, arrasó a sus enemigos. Mostrando un poder divino, nunca conoció la derrota. Incluso el dueño original. Finalmente murió a manos de esta técnica. Ahora esta técnica ha caído en sus manos por casualidad. No solo eso, el sistema le ha devuelto una técnica celestial llamada Bu Sen Bu Nie Jing. El estado de ánimo de su Yang es increíblemente alegre. Ha combinado la oportunidad del protagonista y ha aumentado su poder de combate. Es simplemente genial. Iner, tu maestro te promete. Mientras tu maestro viva, este colgante de jade no se romperá. Maestro, no diga esas palabras, son de mala suerte. Situo Kingin levanta la mano y tapa la boca de su Yang. Jajajaja, Iner es muy considerada. Descansa primero. Tu maestro vendrá esta noche. ¿Esta noche otra vez? La tecla Don se asustó muchísimo. Jaja, Iner. No temas. Mantén esto en secreto esta noche. Solo debes contener tu conversación nocturna, te costará unas cuantas palabras. Mientras tanto, en una montaña desierta, un joven llamado Xiao Ye yacía oculto entre la espesa maleza. El anciano del anillo calculó que aquí aparecería su benefactor, así que decidió venir a conocerlo. Maestro, ¿está seguro de que esa persona destinada pasará por aquí? El colgante de jade brilló, y una voz anciana resonó, por supuesto. Aunque solo soy un vestigio de alma, calcular tu oportunidad de encuentro sigue siendo algo que puedo hacer con facilidad. No solo es tu persona destinada, sino también tu flor de durazno en la vida. J.E. Chico, tienes una suerte increíble con las mujeres. Este anciano del anillo fue en su momento un fuerte famoso en Songzhou, llamado el Venerable Leihua. Maestro, no se burle de este discípulo. Aún no he vengado mi gran rencor. ¿Cómo podría preocuparme por asuntos sentimentales? Xiao Ye dijo con seriedad y mucha solemnidad, chico. Si el viejo Li no hubiera notado un destello en los ojos de Xiao Ye, quizás lo habría creído por su apariencia. Su aspecto sencillo lo habría engañado, pero no lo desenmascaró. Después de todo, como un fuerte, debe tener la ambición suprema de embriagarse entre rodillas de bellezas y gobernar el mundo con poder. En ese momento, desde el cielo lejano llegó un sonido de aire cortado apresuradamente. Llegó. Depende de ti, pequeño halcón. Xiao Ye, emocionado, llamó apresuradamente a un pequeño halcón púrpura que estaba a su lado. Ya había planeado todo para hacer una representación para el benefactor. Hizo que el pequeño halcón fingiera ser una bestia devoradora. Xiao Ye fingió no poder resistir y voló hacia atrás en dirección a la persona destinada. Y esa persona destinada es alguien que odia el mal como a un enemigo. Al ver una bestia demoníaca atacando a la raza humana, sin duda intervendría. Mientras tanto, él aprovecharía para desmayarse, provocando así que la persona destinada sintiera compasión y lo llevara de vuelta a la secta. Una vez en la secta, con el talento asombroso de Xiao Ye, sin duda podría ingresar fácilmente a la secta Qingling para así buscar su oportunidad. Y en ese momento, el pequeño halcón, al escuchar el llamado de su dueño, mostró una mirada feroz. Una llama púrpura demoníaca brotó de su boca, disparándose como una afilada cuchilla hacia Xiao Ye. Xiao Ye, con el rostro pálido como el papel dorado y un hilo de sangre en la comisura de los labios, cayó como una cometa rota. Volando hacia atrás en el aire hacia el reflejo encontrado, todo salió según lo planeado. La cena se acercaba cada vez más al reflejo, y cuando estuvo a solo unos metros, pudo ver el rostro de la persona destinada. Una túnica negra como una diosa celestial descendiendo, con una aura fría y azul que inspiraba reverencia. Hermosa, realmente hermosa. Xiao Ye juró que era la mujer más hermosa que había visto en su vida. Incluso su amiga de la infancia, Ye Linger, que desapareció de repente, palidecía en comparación. No es de extrañar que el maestro dijera que esta era mi bendición. Si realmente pudiera ganarme a esa belleza, ¿qué importaría no vengarme? Xiao Ye, emocionado, se preparó para fingir estar inconsciente, mientras que, al otro lado, Yuan Kousuan, al escuchar que su maestro decía que lo extrañaba, su corazón latía descontroladamente, sin poder detenerse. Deseaba regresar inmediatamente a la secta Qingling desde la espada Jingshou para ver a su maestro, pero lamentablemente su cultivo no era suficiente. No podía cambiar de opinión y regresar al instante a la secta,
por ahora, solo podía confiar en su técnica de espada para apresurarse hacia King Ling. La figura, por casualidad, voló justo frente a él, bloqueando su camino. En ese instante, la mirada de Yuan Kou Xuan. Emergió un destello frío y sombrío, quien me bloquee el camino, muere. Vio hacia Oye apuntar con un dedo, y 3 auras de espada rugieron al unísono, cruzándose desenfrenadamente por el cielo. El vacío pareció rasgarse en ese momento. Huye, bajo esta aterradora fuerza de la espada. Todo el bosque se partió como si un dragón de tierra se hubiera volteado, abriendo enormes grietas, y la oleada de espada se precipitó hacia Xiaoye como olas furiosas. Con los ojos cerrados, el rostro de Xiaoye se tensó de repente. Maestro, algo anda mal. Este golpe parece ir dirigido a mí, gritó Xiaoye en su interior, pero de hecho, esa espada sí era para él. El viejo Li sonrió amargamente. Maestro, me has engañado. Xiaoye vio cómo la espada se deslizaba hacia él, con una expresión de extremo terror. Envuelto por esa espada, se sintió como una hormiga aplastada a voluntad, sin posibilidad de resistir en lo más mínimo. Maestro, sálvame. Xiaoye rugió en su interior, su cuerpo como si estuviera atrapado, sin poder moverse ni un ápice. Tranquilo, tú y yo somos maestro y discípulo, no dejaré que mueras. Del colgante de jade surgió la voz susurrante del viejo Li, con un dejo de desconcierto. Xiaoye se sintió aliviado y cerró los ojos. Bajo el caos de las espadas, se desmayó por completo. No supo cuánto tiempo pasó. En un pozo profundo, una figura ensangrentada emergió, cubierta de sangre de pies a cabeza. Incluso mostraba huesos al descubierto, parecía extremadamente lastimosa. Tosió. La figura tosió violentamente 2 veces, luego expulsó fragmentos de órganos. Había sobrevivido. Xiaoye cayó impotente al suelo, llorando a mares, con el rostro marcado por haber escapado de la muerte. Un gemido lastimero salió del pozo. Xiaoye vio a una pequeña bestia púrpura gravemente herida y, con dolor, la abrazó. Pequeño águila, no has muerto. Estoy tan feliz. Al ver la miserable condición del otro, el hombre y la bestia se abrazaron y lloraron juntos. Xiaoye acarició la cabeza del pequeño águila y murmuró, lo más urgente es encontrar un lugar para curar las heridas. Y de paso ver si puedo recolectar algunas hierbas espirituales que nutran el alma para despertar al maestro. En su opinión, el maestro debió haber agotado su energía espiritual para protegerlo, y seguramente estaba inconsciente. Pero entonces una voz débil surgió del colgante de jade, elogiando el talento de esa muchacha en el arte de la espada. Realmente impresionante. Si no fuera por este anillo, que absorbió parte del golpe de espada. Tu maestro realmente habría caído en un sueño profundo, dijo el viejo Li con temor. Maestro, ¿no dijiste que ella era mi persona destinada? ¿Por qué de repente desenvainó su espada y me atacó? ¿Acaso descubrió nuestro plan? Xiaoye contuvo su inquietud y dijo con ironía, tú pregúntame, ¿y yo a quién le pregunto? El viejo Li también estaba desconcertado, el destino celestial también me lo indicó así, ¿cómo pudo haber ocurrido un cambio repentino? No puede ser que el destino me haya engañado. Maestro, mi energía espiritual se ha recuperado un poco, haré otra adivinación para ti. Maestro, Xiaoye se sintió profundamente conmovido. También había resentido a su maestro por absorber su cultivo sin permiso, pero tras tanto tiempo juntos, había descubierto que su maestro era muy sincero con él. Nunca ocultaba nada, aunque esta vez, por un error en la adivinación del maestro, resultó gravemente herido. Aún así, seguía dispuesto a confiar en él. Xiaoye esperó pacientemente un rato, hasta que, del colgante de jade llegó la voz del viejo Li, discípulo, he calculado. Tu oportunidad está en la ciudad de Yanyuan. La voz del viejo Li se volvió cada vez más débil, casi imperceptible. Como si lo hubieran succionado. ¿Dónde está la ciudad de Yanyuan? Xiaoye se reanimó. Iba a recuperar lo que había perdido. Cerca de la secta Qingling, dijo el viejo Li. Xiaoye se quedó atónito. Maestro, ¿otra vez el clan Chimen? ¿Dónde está el clan Chimen? ¿Acaso no dije que era cerca del clan Chimen, Li Laoda? Pero solo con oír Yanyuan, se sabe que es una ciudad bajo la jurisdicción del clan Qingmin, mordido una vez por una serpiente. Xiaoye, aún conmocionado, dijo, discípulo, ¿acaso tienes miedo? Preguntó Li Laoda. Maestro, yo no, respondió Xiaoye con algo de terquedad. Discípulo, como cultivador, a lo largo de tu vida te enfrentarás a innumerables situaciones de vida o muerte.
Ciertamente, entre la vida y la muerte hay gran terror, pero también grandes oportunidades. Mientras las superes, te beneficiarás enormemente, como en esta ocasión, aunque has resultado gravemente herido. ¿No has notado que tus meridianos se han ensanchado bastante e incluso absorbes la energía espiritual más rápido? La voz de Li, como el sonido de una gran campana, resonó en el corazón de Xiaoye. Xiaoye se revisó de inmediato. Descubrió que, como dijo Li, sus meridianos se habían ensanchado. Tan pronto como se recupere de las heridas, su capacidad de combate dará un salto cualitativo. Así que esa hermosa mujer era realmente su destinada. Los cálculos celestiales del maestro no estaban equivocados. El maestro tiene razón en su enseñanza. Xiaoye recuperó la confianza y aceptó la lección de corazón. Un día después, Xiaoye, montado en su pequeño águila, finalmente llegó a la ciudad de Yanyuan, como una de las 4 grandes ciudades subordinadas al clan Chimeng. Solo en la entrada de la ciudad había un constante ir y venir de gente y carruajes, parecía muy concurrido. Entre ellos había no pocos cultivadores. Xiaoye entró en una taberna, mientras bebía vino escuchaba las acaloradas discusiones de los cultivadores en la taberna. He oído que una de las 6 ramas del clan Chimeng, el Pico Siyun, cada 5 años, vuelve a reclutar discípulos externos. El maestro del Pico Siyun, Su Yang, es el más joven cultivador del estadio espíritu en todo el clan Chimeng e incluso en todo nuestro Beifu. Si pudiera convertirme en su discípulo y recibir sus indicaciones, sería una oportunidad celestial. Xiaoye mostró cierta inquietud y se comunicó por transmisión de Jade. Maestro, ¿acaso la oportunidad que mencionaste no estará relacionada con este maestro del Pico Siyun? Lila Oda dudó un momento. Discípulo, tu oportunidad ciertamente está en el Pico Siyun, pero no en ese Su Yang. Más bien, Su Yang es una calamidad en tu destino. Al oír esto, Xiaoye se sorprendió internamente, pero en apariencia no se inmutó, siguió bebiendo y comiendo carne, mientras en su interior se agitaba un tumulto. Con temor, preguntó, Maestro, ya que sabes que ese Su Yang es una calamidad en mi destino, ¿por qué me hiciste venir a esta ciudad de Yanyuan? Discípulo, no tienes por qué ser tan cauteloso. He calculado que, aunque Su Yang es tu calamidad, la desgracia trae consigo la fortuna. Sus 7 discípulas femeninas son precisamente tu oportunidad. Hace un momento, escuché a los cultivadores en la sala principal decir que las discípulas que ha aceptado Su Yang son todas bellezas excepcionales. E incluso hay una zorra del monte tú. Por supuesto, solo lo menciono. Discípulo, si insistes en irte, no te lo impediré. Lila Oda no tuvo más remedio que tentarlo con el deseo. Después de todo, este tipo era atrevido por lascivia. La razón por la que su familia fue exterminada fue por haber seducido a la esposa del señor de otra familia. Como era de esperar, Xiaoye fue convencido, ese viejo monstruo ha aceptado a 7 discípulas de una belleza que derriba reinos. Seguro que alberga malas intenciones, tomándolas como calderos. Al pensar en esas pobres mujeres que ahora están en una situación desesperada, mi corazón se duele en secreto. He decidido que, aunque el Pico Siyun sea una guarida de tigres y dragones, debo ir para rescatar a esas mujeres de las garras de ese viejo demonio Su. Estoy enemistado con él, no hay reconciliación posible. Las palabras de Xiaoye eran cortantes, sonaban justas y llenas de indignación. Sin rastro de su anterior imagen cobarde. En el pabellón de los misterios del clan Chimeng, un rayo de espada cayó del cielo, atrayendo las miradas de los discípulos cercanos. Era la gran discípula principal del Pico Siyun, Yuan Kouxuan. Yuan Kouxuan envainó su espada, levantó la pierna y entró en el pabellón de los misterios. Anciano Zhou. Debido a una misión, ya he cumplido. Esta es la misión. Yuan Kouxuan fue directa al grano. Y colocó su placa en la mesa. Pequeña Yuan, recuerdo que hace 3 días recogiste esta misión. No esperaba que ya hubieras regresado tan pronto. Parece que el viaje fue muy fluido. Un anciano de aspecto afable tomó la placa y la examinó. Sonriendo y asintiendo, confirmó que la entrega de la placa era correcta. Levantó la mano. Y de su anillo de almacenamiento apareció un objeto en la palma. Pequeña Yuan, la recompensa de la misión está aquí. Revídala. Yuan Kouxuan tomó el anillo y escaneó con su espíritu. Cuando vio el colgante íntimo del maestro, esbozó una sonrisa sincera. Muchas gracias, anciano Zhou. Kouxuan ha regresado sin haber visitado aún al maestro. Entonces no te entretengo más. Puedes irte. El anciano Zhou hizo un gesto con la mano.
Yuan Kousuan hizo una leve reverencia hacia el anciano Zhou y luego se apresuró a salir por la puerta, desapareciendo en un abrir y cerrar de ojos. Pico Nube Púrpura, Salón de la Cima. Yuan Kousuan estaba en el salón. Un sobresalto también la hizo temblar, con un peso abrumador. Maestro. Yuan Kousuan entró al salón llena de expectativas, pero no encontró rastro del maestro. ¿Estará en el salón trasero? Los ojos de Yuan Kousuan parpadearon. El salón trasero era el lugar donde Su Yang vivía y se alojaba, bastante privado. Yuan Kousuan, en todos estos años, había observado estrictamente el código maestro-discípulo y nunca había pisado ese lugar. Pero en ese momento, Yuan Kousuan miró la puerta cerrada frente a ella, dudó un instante, apretó los dientes. Como si hubiera tomado una decisión firme. Extendió la mano y empujó suavemente, luego entró. Con la cabeza baja, dijo sumisamente, discípula Kousuan viene a presentar respetos al maestro. Antes de terminar la frase, Yuan Kousuan levantó la cabeza y miró a su alrededor confundida. No solo no había rastro del maestro, sino que ni siquiera había una sombra humana. ¿A dónde fue el maestro? Con duda. Yuan Kousuan recorrió la habitación con la mirada. De repente, su mirada se detuvo en una túnica sobre la cama. Parecía que el maestro la había cambiado hace poco. Soy su discípula, ayudar al maestro a lavar la túnica. Es mi deber. Sin siquiera dudarlo, Yuan Kousuan se acercó a la cama. Tomó la ropa en sus manos, la acercó a la nariz y la olió. Era el olor del maestro. Un sonrojo apareció en el rostro de Yuan Kousuan. Apresuradamente, metió la túnica en su anillo de almacenamiento, como si tuviera miedo de ser descubierta, y salió corriendo del salón trasero, olvidando incluso cerrar la puerta. Si el maestro no estaba en el salón, seguramente estaría con Iner, pensó Yuan Kousuan, que conocía bien a su maestro. Normalmente vivía recluido, solo salía del salón para guiar a los discípulos en la cultivación. Y en todo el pico Nube Púrpura, solo la cuarta discípula, Situinin, acompañaba, con un sonido de viento rasgando el aire. En un instante, Yuan Kousuan llegó hasta allí, bajo la torre fuera del bosque de duraznos. Justo al llegar, escuchó la voz del maestro. Llena de alegría, levantó el pie para entrar en la torre y ver al maestro, pero al escuchar con atención, sintió que algo no encajaba. Se oyó un sonido nítido que provenía de la torre, mezclado con los sollozos y gemidos de Xiaoyin. Xiaoyin es demasiado torpe. El maestro tiene tan buen carácter. Y aún así logró enfadarlo. Yuan Kousuan cruzó los brazos, escuchando de lado los ruidos del interior, con una profunda resignación en sus ojos. Iner, dijo el maestro demostrando suavemente, así deberías entenderlo ya. Discípula es torpe, aún no lo comprende del todo. Ay, bueno. La próxima vez te enseñaré. Luego, desde la torre se oyó un rumor de roces, seguido de pasos apresurados, toc, toc, toc. Yuan Kousuan se enderezó rápidamente. Vio a Su Yang salir de la torre apoyándose en la pared. Ella se emocionó. Caminó rápido hacia él y sostuvo su brazo. Maestro, no se enoje. La ira daña el cuerpo. En cuanto a la cuarta hermana menor, la discípula se volvió. Yo misma la instruiré bien. Mire, la ira le ha hecho daño hasta en la cintura. La repentina aparición de Yuan Kousuan asustó a Su Yang. Por suerte, se mantuvo firme como una montaña y no mostró ninguna fisura. Miró de reojo hacia la torre. Aclaró su garganta y dijo en voz alta, Suaner, no te preocupes por tu cuarta hermana menor. La experiencia que le he enseñado hoy debería bastarle para reflexionar varios días. Sí, maestro. Yuan Kousuan de repente sintió lástima por su cuarta hermana menor. No solo había enfadado al maestro, sino que además la había castigado con reclusión. Suaner, ¿cuándo regresaste? Yuan Kousuan sostenía a Su Yang mientras se alejaban. Al oír la pregunta del maestro, sus mejillas, frías como el hielo, se sonrojaron ligeramente. Y desvió la mirada. Discípula acaba de llegar al pico Nube Púrpura y vino directamente aquí. Estuve escuchando un rato desde la puerta, porque el maestro estaba castigando a la cuarta hermana menor, así que no me atreví a interrumpir. Solo esperé afuera. Al escuchar esto, Su Yang casi se sobresalta. Él y Iner habían estado jugando al juego de 5 tigres escondiendo el dragón. Durante casi una hora, y esta gran discípula había estado escuchando todo el tiempo. Por suerte, ella era de mente pura. Y no había pensado en otras cosas. Suaner, aquí no es cómodo para hablar. Ayúdame a ir al salón Nube Púrpura, dijo Su Yang, como ordene, maestro. Yuan Kousuan respondió inclinando la cabeza. Por fin se fue. Situinin,
como si hubiera escapado de una catástrofe, respiró hondo una y otra vez. Cuando oyó la voz de su hermana mayor, ni siquiera se atrevió a respirar fuerte, por miedo a que un descuido. Eso sería terrible si atrajera a la hermana mayor a venir a verificar. En ese momento, dentro del pabellón, Situ Kingin se inclinó, agachada sobre la espalda, con el rostro lleno de rubor. En el gran salón púrpura, Yuan Kousuan miró con preocupación a su propio maestro. Maestro, ¿qué pasa con su cultivo? Hace un momento, frente al pabellón, él se estaba preparando para prever. Y le pidió al maestro que fuera más lento, pero inesperadamente, el maestro dijo con una sonrisa amarga. Suaner, temo que tendré que molestarte para que me mantengas un trecho. Fue entonces cuando notó que el cultivo de su propio maestro había retrocedido al nivel de fundación. Su Yang ya tenía un plan en mente, suspiró y dijo. Ay, tu maestro sufrió un desvío demoníaco al practicar. Si no fuera porque Iner lo notó, quizás nunca más me habrías visto. Y la razón por la que hoy reprendí tan severamente a Iner fue por miedo a que siguiera mi mismo camino. Solo espero que pueda entender a su maestro. Al oír que la cuarta hermana menor había salvado al maestro, Yuan Kousuan se enterneció. Iner normalmente parece poco confiable. Pero en los momentos clave es útil. Parece que de ahora en adelante debo tratar mejor a Iner. La cuarta hermana menor seguramente sabe que el maestro lo hace por su bien. Maestro, no se preocupe. Yuan Kousuan miró a Su Yang y lo consoló, como era de esperar de la discípula mayor más considerada del maestro en la novela original. Realmente todo lo que decía era acertado. Su Yang se sintió muy aliviado y habló lentamente. Eso es lo mejor. Maestro, no se aflija. Quien sobrevive a una gran desgracia tendrá buena fortuna después. Tu discípula cree que usted tarde o temprano recuperará el nivel de transformación divina y quizás incluso pueda romper el límite de una vez y convertirse en un venerable. Entonces, tu discípula no podrá andar con arrogancia en este Qingling. Yuan Kousuan dijo con tono coqueto, tapándose la boca, esta chica tuya siempre sabe cómo alegrar a tu maestro. Su Yang acarició la cabeza de Yuan Kousuan. Ah, por cierto. En tu camino de regreso, ¿te encontraste con algo? En la novela original, el protagonista era llevado a la cima púrpura por su discípula mayor, pero ahora él no había visto rastro del protagonista. Entonces, él estaba seguro de que algo andaba mal. Yuan Kousuan disfrutaba como un gatito de las caricias de su maestro. Maestro, su discípula no se encontró con nada. Ah, hubo un pequeño contratiempo. Cuando su discípula pasaba por una cordillera, una persona voló de repente frente a mí y bloqueó mi camino. ¿Y luego? Su Yang preguntó con urgencia. La trama no había cambiado, ¿cómo es que el protagonista no aparecía? El maestro se preocupa tanto por mí. El corazón de Yuan Kousuan latía con fuerza, su rostro se sonrojó y, algo tímida, dijo, su discípula pensó que estorbaba, así que le dio un espadazo, ya debe estar muerto. Así que era el cadáver del protagonista. Entonces no hay problema. En ese momento, la mente de Su Yang estaba muy complicada. Para Yuan Kousuan, ella estaba apurada por regresar a verlo, y al ver a alguien bloqueando el camino. En un momento de prisa le dio un espadazo, lo cual encajaba con la descripción de su personaje en la novela original. Pero, por cierto, el protagonista no debería morir tan fácilmente, el viejo del anillo lo protege, a lo sumo quedará medio muerto. Al ver que su maestro de repente se quedó en silencio, Yuan Kousuan se sintió inquieta y murmuró, ¿acaso esa persona conocía al maestro? Mientras Yuan Kousuan divagaba, Su Yang habló con cuidado, Suaner, después de que cortaste a esa persona, ¿le diste un golpe de gracia? Yuan Kousuan se quedó atónita y negó con la cabeza. Su discípula pensaba en regresar lo antes posible, así que no le dio el golpe de gracia. Si matas y no das el golpe de gracia, la hierba vuelve a crecer con la brisa primaveral. Su Yang dijo con seriedad y dedicación. Suaner, de ahora en adelante, antes de actuar, recuerda dos cosas, reducir a cenizas los huesos. Arrancar la hierba de raíz. De lo contrario, constantemente tendrás cambios de fortuna. Si golpeas al joven, viene el viejo. ¿Cómo podrías descansar tranquila? Su discípula recuerda bien las enseñanzas del maestro. Yuan Kousuan bajó la cabeza, con aspecto de escuchar atentamente y ser enseñada, aunque fue reprendida por el maestro. En su corazón todavía estaba un poco feliz. Después de todo, el maestro decía todo eso para que ella pudiera descansar tranquila. Al mismo tiempo, pensó que el maestro tenía mucha razón, así que decidió que después de salir del salón, enviaría el retrato de esa persona a los discos de jade de todas las hermanas menores.
Y si lo vieran, lo mataran sin importar nada. Maestro. Su discípula casi olvida algo. Yuan Kousuan levantó la cabeza de repente, miró a Su Yang. Sus pestañas parpadeaban vivaces y alegres. Luego sacó un accesorio personal de su anillo de almacenamiento. Se arrodilló sobre una rodilla frente a Su Yang y lo ofreció con ambas manos. Maestro. Xixiao era originalmente su accesorio personal. Su discípula cree que, en este Qingling, nadie más que usted tiene derecho a usar esta espada. Dijo Yuan Kousuan desde el corazón. Suaner. Tienes buen corazón. Su Yang tomó Xixiao, y con los dedos pulsó sobre la hoja. Un sonido nítido de espada, como era de esperar de un accesorio personal nutrido durante años por su anterior yo. Muy espiritual, pero él siente que esta espada voladora llena de espiritualidad se resiste ocultamente a él, como si no quisiera permanecer en su mano ni un momento más. ¿Acaso reconoció que él es un impostor? ¿Entonces esta espada voladora tiene mal presagio? Yuan Kousuan obsequió al anfitrión la espada de bajo nivel Xixiao. Se activa la devolución de 10.000 veces de golpe crítico, Xixiao. El sonido de la notificación del sistema llegó a sus oídos. El corazón de Su Yang se agitó, lleno de alegría. Otra vez el golpe crítico de 10.000 veces. ¿Acaso cada primera vez de las protagonistas femeninas lo activa? Si es así, sería realmente maravilloso. En cuanto a esta Xixiao, aunque solo difiere en una palabra de Xixiao, no hay comparación entre ambas. Xixiao fue la espada de acompañamiento del emperador fundador de la gran dinastía Han. Nutrida por el pulso del dragón durante 10.000 años, su rango supera el nivel celestial, es una verdadera arma divina. Su espiritualidad es extraordinaria, está conectada espiritualmente con el anfitrión. Con esta Xixiao, ¿quién querría la Xixiao? Su Yang tuvo una idea con un movimiento de su mente. Sosteniendo la Xixiao, la jugueteó en su mano por un momento. Confirmó que la Xixiao solo se resistía porque su anterior dueño la había abandonado, por lo que no quería seguir acumulando polvo en su mano. El anterior dueño ciertamente aún vivía en la miseria. Haría que se cubriera de polvo, por lo tanto, el maestro te da la Xixiao. Tú, nacida bajo la estrella de la espada, seguramente avanzarás más en el camino de la espada. Solo contigo podrá evitar agravios y brillar con esplendor. Toma, para ti. Yuan Kousuan sujetó firmemente la Xixiao con ambas manos, como si estuviera sosteniendo un tesoro inigualable. Sus mejillas pálidas se tiñeron de un rojo como la luna llena. Emocionada, casi no podía hablar. Vaya, el cuerpo de la espada Xixiao tembló ligeramente. Transmitió un leve sentimiento de alegría. Este nuevo dueño también le agrada mucho. En el palacio de la nube púrpura, despidiendo a su gran discípula que se alejaba feliz y emocionada abrazando su espada personal, Su Yang solo tenía un pensamiento en mente. Esta discípula es tan fácil de engañar. La próxima vez también la engañaré. No, así no. ¿Cómo se puede llamar engaño? Es claramente una mentira piadosa. Al darle la Xixiao a Suaner. Suaner está feliz, la Xixiao está satisfecha, y él ha obtenido la Xixiao. Se puede decir que se logran múltiples objetivos a la vez. Pensando así, Su Yang extendió la palma de su mano. Llamó suavemente, con un alto clamor de la espada, como si rasgara el vacío. Una espada de 3 pies cayó en su mano. Xixiao. Tan pronto como la sostuvo, sintió una conexión espiritual y un vínculo de sangre. Su Yang movió su muñeca. Y sin objetivo, la blandió ligeramente al azar. Una ráfaga de energía de espada surgió, como un emperador de las espadas recorriendo el cielo y la tierra. Cientos de brillantes destellos de espada barrieron la inmensidad, rugiendo y sumergiendo todo el vacío. Nunca he practicado el camino de la espada, solo corté al azar por instinto, y ya tengo este poder. Xixiao es sin duda la espada de la tierra. Su Yang, viendo una grieta abierta en el vacío, no pudo evitar alabarla. Guardó la Xixiao en el espacio del sistema y caminó hacia la sala trasera, listo para continuar cultivando el Sutra de la Inmortalidad Inextinguible. Justo al llegar a la puerta, vio que estaba abierta. Su Yang frunció el ceño. Recordaba claramente que antes de salir, había cerrado la puerta de paso. ¿Por qué al regresar la puerta está abierta? ¿Acaso entró un ladrón? Su Yang cruzó la puerta y examinó el entorno con vigilancia. Ante cualquier anomalía, no dudaría en gritar pidiendo auxilio, pero después de mirar alrededor, Su Yang se sentó en la cama, un tanto desconcertado. No faltaba nada, los objetos estaban colocados igual que antes. No había señales de haber sido movidos. ¿Acaso lo recordé mal?
Su Yang dudó de sí mismo. De repente, pensó en algo, se giró y miró fijamente la cama. Hace unos días, al practicar con Xiaoyin, manchó accidentalmente una túnica. La había cambiado y tirado sobre la cama, pero ahora había desaparecido. Una ladrona pervertida de ropa. Su Yang descartó primero a Situ Qingyin, porque en ese momento Xiaoyin, después de ser castigada por él con la espada, no tenía forma de defenderse, estaba agotada, llorando y suplicando clemencia. ¿Cómo podría tener tiempo para venir a robar cosas? Ya que no era Situ Qingyin, la imagen fría y etérea de Yuan Kouxuan apareció en la mente de Su Yang, aunque no quería relacionar a esta gran discípula con el incidente, y pensaba que no era propio de ella, en las novelas de cultivo. A menudo la persona más improbable es la verdadera culpable, por lo tanto, solo hay una verdad. La ladrona pervertida es Swanner. En las novelas de cultivo, también hay una regla. Los criminales siempre regresan a la escena del crimen, así que Swanner seguramente volverá. Su Yang decidió entonces mantener los ojos abiertos durante la práctica de esta noche. Después de que Yuan Kouxuan salió del Palacio de la Nube Púrpura, sacó una moneda de transmisión de imágenes. Usando su mente, grabó el rostro de una persona en la moneda y luego editó un mensaje. Al encontrarte con esta persona, mátala sin excepción, y después de matarla, asegúrate de rematarla. Recibido, por favor responde. Inkewan no ha recibido. Su Xiu, recibido. Situ Qingyin. Recibido. Qian Yuan Cheng, residencia del señor de la ciudad. Una mujer menuda vestida con una falda clara estaba sentada en un columpio balanceándose suavemente. En ese momento, sostenía un bloque de jade en sus manos y envió un mensaje. La gerente Sue. Recibido. Justo entonces, se oyeron pasos desde el corredor. Un hombre de mediana edad de aspecto afable se acercó. Mirando respetuosamente a la gerente Sue, dijo, Maestro Sue, afuera hay un joven llamado Xiao Ye que ha presentado una tarjeta de visita y desea verla. Xiao Ye. Suena a un nombre poco serio. No lo recibiré. La gerente Sue abrió los ojos y dijo disgustada. Señor de la ciudad San Juan, la próxima vez que alguien así venga, rechácelo directamente. Usar influencias no funciona aquí. En mi pico de la nube púrpura solo aceptamos brotes de hadas de primera calidad. Si no tienen esa confianza, más vale que se vayan rápido, para no hacer el ridículo en la ceremonia de selección de inmortales de dentro de 3 días. Sí, maestro Sue. El hombre de mediana edad dudó en hablar, como si tuviera algo que decir, pero finalmente no lo dijo. Arrugó la tarjeta de visita en su mano y la metió en su manga. Luego se retiró con vacilación. Fuera de la residencia del señor de la ciudad de Qianyuan, se veía a un joven de apariencia común, de pie inmóvil bajo el sol abrasador. El sudor corría por su rostro, pero él no se inmutaba. Su expresión era firme, y todo su cuerpo irradiaba una perseverancia inquebrantable y una naturaleza autosuficiente, como si tuviera un hueso de orgullo inflexible. Discípulo, ¿por qué no buscamos un lugar con sombra para esperar? Sonó la voz del viejo Li desde el colgante de jade. No, maestro. La tarjeta de visita ya ha sido entregada. Quizás la gerente Sue está observando al discípulo en este momento. Si el discípulo se retira ahora, ¿no habrá fracasado todo el esfuerzo? Xiao Ye lo rechazó de plano. Discípulo, ¿has pensado por qué solo tu tarjeta de visita fue aceptada? El viejo Li sintió que era necesario aconsejar un poco a su propio discípulo. ¿No es obvio? El señor de la ciudad vio que mi talento era excepcional, y quiso congraciarse con el discípulo de antemano, por eso aceptó mi tarjeta de visita. Xiao Ye respondió con plena confianza. El viejo Li no sabía qué expresión poner. Como un viejo monstruo que todo lo calculaba, entendía muy bien el corazón humano. La razón por la que el señor de la ciudad San Juan aceptó la tarjeta de visita de Xiao Ye fue porque no podía descifrar la actitud de la gerente Sue y quería probar con la tarjeta de Xiao Ye. Si la gerente Sue la aceptaba, sería una alegría para todos. Si la gerente Sue no la aceptaba, tampoco sería grave, porque al final quien asumiría las consecuencias sería Xiao Ye, un muchacho desconocido sin poder, sin influencias, sin contactos, que no podía causar ningún problema, pero su propio discípulo no se daba cuenta y estaba todo ufano. Lo que realmente le daba dolor de cabeza. Maestro, dígame, cuando vea a la hermana Sue, ¿qué actitud debo tomar? Ni sumisa ni arrogante, o tierno y considerado. Según lo que usted dijo, maestro, la hermana Sue es el destino del discípulo. Si se enamora de mí a primera vista, ¿qué debería hacer entonces? Maestro, ¿por qué no habla? Xiao Ye fantaseaba en su mente.
pero sin el acompañamiento del maestro, sentía que le faltaba algo. El viejo Li se quedó sin palabras. ¿Qué podía decir? ¿Acaso iba a decir, felicidades a los dos novios? 100 años de armonía, y tengan hijos pronto? Ni siquiera se han visto las caras. Y ya está fantaseando. Si realmente se vieran, ¿qué sería? Con este carácter de Xiao Ye, seguro se convertiría en un lobo en el acto. Aunque es completamente ordinario, se cree que todas las mujeres del mundo se enamorarán de él y girarán a su alrededor. ¿Quién le habrá dado tanta confianza? Discípulo, si realmente ves a la gerente Sue, espero que actúes con normalidad. Después de todo, con tu carisma, si usas solo la mitad de tu nivel, bastará para conquistar a la gerente Sue. El viejo Li dijo estas palabras contra su voluntad. Maestro, como siempre, usted me entiende. Xiao Ye se sintió muy conmovido. Apenas terminó de hablar, así es. La puerta de la residencia se abrió, y un hombre de mediana edad con aspecto de mayordomo salió. Miró a su alrededor y dijo con indiferencia, ¿quién de ustedes es Xiao Ye? Xiao Ye se emocionó tanto que casi se desmaya. Le dijo emocionado al colgante de jade, maestro, como usted había calculado, la gerente Sue realmente quiere verme. Discípulo, cálmate, todavía hay mucha gente mirando. Desde la jadeíta llegó la voz de advertencia del viejo Li, el maestro tiene razón, discípula, no debes perder la compostura bajo ninguna circunstancia. Debo causar una primera impresión perfecta a la hermana mayor Sue, murmuró Xiao Ye para sí, mientras contenía su emoción. Miró distraídamente hacia el adolescente y la joven bajo la sombra del árbol. El viejo Li resopló y luego ajustó sus ropas. Con paso tranquilo, se dirigió hacia el mayordomo. Orgullo mágico, dijo con arrogancia. Soy Xiao Ye. Por favor, mayordomo, guíeme el camino. ¿Guiar el camino? El mayordomo agitó la manga, y la tarjeta de visita arrugada golpeó a Xiao Ye. Impaciente, dijo. Si te llamo, responde rápido. Has estado demorándote tanto que cualquiera pensaría que estás sorda. Xiao Ye quedó atónita. Miró la tarjeta de visita arrugada en el suelo como si no pudiera creer lo que acababa de suceder. Cuando el mayordomo le arrojó la tarjeta, sintió tanta vergüenza que sus dedos de los pies se encogieron. ¿Tener relación con el clan Chimen? Primero la hirieron de gravedad con una espada, y ahora la humillaban así. Su dignidad estaba siendo pisoteada. Esto la hacía dudar seriamente. Maestro, deme una explicación, preguntó Xiao Ye apretando los dientes. Discípula, ¿cómo puedes culpar a tu maestro?, dijo el viejo Li sin palabras. ¿No dijo usted, maestro, que el clan Qingmin era mi lugar de oportunidad y que Sue Jinli era mi persona del destino? Entonces, ¿por qué ahora todo ha terminado así? Xiao Ye estaba furiosa, pero el Tianji no es tan falso. Sin embargo, el maestro también te dijo que tu oportunidad llegaría en 3 días, en la gran asamblea de inmortales. Eras tú, discípula, quien no escuchó los consejos del maestro, insistiendo en entregar la tarjeta ahora, y por eso te humillaron. ¿Cómo puedes culpar al maestro? El viejo Li se negó a cargar con la culpa. El rostro de Xiao Ye se quedó rígido de repente. En la habitación de la posada, discípula, el viejo Li desde la jadeíta iba a decir algo, pero fue interrumpido por Xiao Ye. Maestro, no necesita aconsejarme más. Discípula, he tomado una decisión. Esta ciudad de los destinos anteriores no es un lugar bendito. Debo irme lo antes posible. Xiao Ye empacaba su equipaje. Al verla tan abatida y desconsolada, el viejo Li se enfureció tanto que maldijo en su interior. Ante la menor dificultad, ¿tiras la toalla? Tuvo que persuadirla con suavidad. Discípula, piensa bien. En realidad, esto no es algo malo. Maestro, después de ser humillada así, ¿usted todavía cree que es algo bueno? El tono de Xiao Ye era hostil. Discípula, piensa con cuidado. Ahora la impresión que tienen los Sue de ti es severamente muy mala. Pero si en la gran asamblea de inmortales, dentro de 3 días, despliegas tu talento y superas a todos, brillando intensamente, ¿acaso la familia Sue no sentirá una gran simpatía hacia ti? Y ella es una belleza sin igual. ¿Acaso no deseas, discípula, acercarte a ella? El viejo Li la guiaba pacientemente. Xiao Ye tragó saliva instintivamente. El viejo Li lo notó todo. Sabía que su discípula ya estaba tentada, solo necesitaba un empujón más. Discípula, para que puedas conquistar a esa belleza, el maestro te enseñará una técnica llamada arcano quemador de sol, una habilidad de nivel tierra inferior. Esta técnica combina perfectamente con tu cuerpo de batalla llameante. Una vez que la domines, tu poder de combate se multiplicará varias veces. El viejo Li, tras considerar, lanzó el cebo.
Poder de combate multiplicado. Xiaoye mostró alegría. Ya poseía la capacidad de desafiar a cultivadores de rango superior. Si además obtenía el arcano quemador de sol, su poder de combate alcanzaría un nivel extremadamente aterrador, quizás incluso capaz de enfrentar a cultivadores del nivel de la píldora del calamidad. Con tal poder, en la gran asamblea de inmortales dentro de 3 días, seguramente impresionaría a Sue Jinli. Quizás incluso Sue Jinli sentiría remordimiento y él podría aprovechar la oportunidad para acercarse. Así que Xiaoye mordió el anzuelo. Maestro, ¿por qué no sacó antes esta técnica?, preguntó Xiaoye. Naturalmente, porque esta técnica tiene un gran defecto. Una vez que la cultivas, no puedes practicar ninguna otra técnica. Si insistes en cambiarla, solo te queda la opción de anular todo tu cultivo. Discípula, ¿estás segura de que realmente quieres esta técnica? Discípula. Ruego al maestro que me conceda la técnica, dijo Xiaoye con sinceridad y urgencia. En su opinión, el arcano quemador de sol, como técnica de nivel tierra inferior, probablemente ni siquiera el Señor del Norte, el clan Qingleng, la poseía. Ya que existía una técnica de tan alto nivel, quien no la quisiera sería un tonto. Está bien, el maestro te transmitirá esta técnica. Abre tu mente. El tono del viejo Li contenía cierta resignación. En realidad, había calculado el destino, en esta oportunidad del clan Qingleng. Xiaoye obtendría una técnica aún mejor. Lástima que Xiaoye tenía una visión limitada, solo se fijaba en los beneficios inmediatos. Quizás eso también era cosa del destino. Sí, maestro. Xiaoye estaba eufórica. De repente, un destello dorado salió disparado de la jadeíta y penetró en la frente de Xiaoye. En ese instante, una aura misteriosa y profunda emanó del cuerpo de Xiaoye. La noche era tranquila. En el salón de la nube púrpura, las luces dentro del salón se fueron apagando lentamente. Una figura sigilosa se deslizó hacia adentro sin emitir ni un solo sonido de pisada. Caminando de puntillas hacia el pasillo trasero, la recién llegada era una belleza de temperamento glacial. Yuan Kouxuan, la discípula mayor Yuan Kouxuan, después de haber robado las pertenencias del maestro en el pasillo trasero. Al regresar a su habitación, su corazón estaba atormentado. Tras una intensa lucha interna, Yuan Kouxuan decidió devolver el botín intacto antes de que el maestro lo notara. Llegó sola frente a la puerta del pasillo trasero y vio la puerta entreabierta. Justo entonces, pudo ver al maestro durmiendo de lado en la cama. En ese momento, un leve sonido de pasos llegó desde atrás. Yuan Kouxuan giró la cabeza de repente y vio a una mujer parada no muy lejos detrás de ella. Parecía que, al ser descubierta por ella, la mujer había hecho un ruido accidentalmente al darse la vuelta apresuradamente. ¿Xiao Qing? Yuan Kouxuan reconoció a la otra por su silueta, era su cuarta hermana menor, Situ Qingying. Jeje, hermana mayor. Situ Qingying se giró con vergüenza. Y escondió las manos detrás de la espalda, como si ocultara algo. Yuan Kouxuan notó el movimiento de Situ Qingying. Su mirada se volvió fría, y justo cuando iba a preguntar, Situ Qingying se puso nerviosa. Al ver de reojo que Yuan Kouxuan tenía una moneda de grabación en la mano, se adelantó a hablar. Hermana mayor, ¿qué haces con esa moneda de grabación en la mano? ¿No estarás intentando tomar fotos secretas del maestro? No digas tonterías, para nada, solo la tengo en la mano por jugar. Yuan Kouxuan, sorprendida por las palabras de Situ Qingying, sintió que su rostro pálido se sonrojaba, pero no podía admitirlo. Jugar con ella. ¿Qué haces con esa moneda de grabación en la mano? ¿No estarás intentando grabar a escondidas al maestro? No digas tonterías. Para nada, solo lo tengo en la mano para jugar. Yuan Kouxuan fue descubierta por Situ Qingying. Las mejillas pálidas se sonrojaron al instante, pero en sus labios no podía admitirlo en absoluto. Estaba jugando. ¿A quién engañas? Situ Qingying no le creyó, no era una niña de 3 años. Frunció los labios y estaba a punto de desenmascarar a la hermana mayor, cuando de repente un destello frío cruzó la sala, y una espada de 3 pies salió de su vaina. La punta de la espada se posó en el cuello de Situ Qingying. ¿Ahora me crees? La voz de Yuan Kouxuan era tan suave como una brisa. Jugar, seguro que es por jugar. Situ Qingying asintió vigorosamente como si estuviera machacando ajo. Yuan Kouxuan le lanzó una mirada de desdén y guardó la espada. Xiao, ¿qué haces aquí? Vine a buscar al maestro para practicar artes marciales. Situ Qingying respondió con el corazón aún acelerado. ¿Y tú, hermana mayor, qué haces aquí a altas horas de la noche? Situ Qingying entrecerró los ojos y miró a Yuan Kouxuan. ¿Qué haces aquí tan tarde? Situ Qingying puso los ojos en blanco y miró a Yuan Kouxuan.
Joan Coxswain adoptó al instante una expresión fría y distante: vine a hacer una ronda de inspección. El maestro ha caído en su nivel de cultivo, temo que algún malhechor pueda aprovecharse. Ah, por cierto, Xiao Qing, ¿viste a alguna persona sospechosa cuando llegaste? No vi a nadie sospechoso, solo vi a la hermana mayor agachada, espiando al maestro por la rendija de la puerta. No es cierto, todo está normal. Hermana mayor, te preocupas demasiado. Los forasteros no saben que el maestro ha caído en su nivel de cultivo. Además, nuestra montaña Siyun es una de las 6 ramas del clan Chimeng, y nuestra reputación es bien conocida. Ni siquiera los ladrones más atrevidos se atreverían a atacarnos, respondió Situ Qingyin. La espada estaba a salvo. Joan Coxswain suspiró aliviada en secreto. Miró a Situ Qingyin con ojos centelleantes. Temo que algún malhechor se aproveche de la debilidad. Dicho esto, Xiaoyin, ¿viste a alguna persona sospechosa cuando llegaste? No vi a nadie sospechoso, solo vi a la hermana mayor, agachada y espiando al maestro por la rendija de la puerta. No, todo normal en el camino. La hermana mayor se preocupa demasiado. Los extraños no saben que la cultivación del maestro ha caído. Además, nuestra cima Siyun es una de las 6 ramas del clan Chimeng, de buena reputación. Incluso si los ladrones tuvieran 100 veces más valor, no se atreverían a atacar, respondió Situ Qingyin. La espada había sido ocultada. Joan Coxswain suspiró aliviada en secreto. Miró a Situ Qingyin con un destello en sus ojos. El maestro ya se ha acostado. Xiao Qing, será mejor que vengas mañana a practicar con él. Situ Qingyin también pensó que ya no era apropiado buscar al maestro para practicar, así que asintió. Está bien, hermana mayor. Dicho esto, se dio la vuelta y se fue. Está bien, hermana mayor. Dicho esto, se dio la vuelta y se fue. Pero después de dar unos pasos, se dio cuenta de que la hermana mayor todavía se quedaba allí. Hermana mayor, ¿no te vas? Joan Coxswain se sintió un poco molesta por dentro. Si te digo que te vayas, vete. ¿Por qué te preocupas por mí? Yo también me voy. ¿No te vas? Joan Coxswain estaba un poco molesta. Si te digo que te vayas, vete. ¿Qué te importa a ti? Yo también me voy. Para evitar que Situ Qingyin sospechara, Joan Coxswain caminó rápidamente hacia ella. Rápido, hermana mayor. ¿Esa espada es la Xixiao? Preguntó Situ Qingyin inclinando la cabeza. Tenía la intención de devolverle la Xixiao al maestro, pero él dijo que ya no tiene talento en el camino de la espada y que yo soy la más adecuada para el camino de la espada entre todas las discípulas, así que me dio la Xixiao. Su tono parecía tranquilo, pero ocultaba un orgullo que no podía disimular. Quería devolverle Xixiao al maestro, pero él dijo que no tenía talento en el camino de la espada y que yo soy la más adecuada entre sus discípulas para ese camino. Así que me dio a Xixiao. El tono parecía tranquilo, pero ocultaba un orgullo difícil de disimular. Y él pensó que Xiao Qing seguramente estaría celosa, pero Situ Qingyin dijo sinceramente, creo que el maestro tiene razón. Hermana mayor, tienes un corazón claro para la espada, has nacido para ser una cultivadora de espadas. Definitivamente no es una humillación para la Xixiao. Hermana mayor, tu corazón es puro para la espada, naciste para ser cultivadora de la espada, Xixiao no está mal contigo en absoluto. La Xixiao no es nada comparada con el colgante de jade que el maestro le regaló como herencia familiar. Eso era lo que Situ Qingyin pensaba en su interior, pero no se atrevía a presumirlo. Después de todo, con la personalidad autoritaria y dominante de la hermana mayor, si lo sacaba, seguro que se lo quitaría directamente. Entonces no tendría ni siquiera un lugar para llorar. Sabía bien que esto no concordaba con el carácter de Xiao Qing. Antes, cada vez que el maestro regalaba algún tesoro a otra hermana menor, Xiao Qing se enteraba y se volvía loca de celos. Pero no era bueno presumirlo, después de todo, con el carácter dominante y autoritario de la hermana mayor, si lo hubiera mostrado. Seguro que me lo habría quitado directamente, entonces no tendría ni dónde llorar. Sabía que esto no encajaba en absoluto con la personalidad de Xiao Qing. Antes, cada vez que el maestro le regalaba algún tesoro a otra hermana menor, Xiao Qing se ponía celosa y saltaba de inmediato. Entonces, ¿qué estaba pasando? ¿Cómo es que Xiao Qing había cambiado tanto? Joan Coxswain no podía entenderlo. Hermana mayor, me adelanto. Llegaron a un cruce de caminos. Dijo Situ Qingyin. Está bien, descansa temprano cuando llegues. Joan Coxswain dio una advertencia. La noche se hizo más profunda bajo la luna oculta por las nubes. En el cruce de caminos, Joan Coxswain salió con cuidado. Él había estado escondido entre los arbustos al costado, y no salió hasta que los pasos en el otro sendero desaparecieron por completo.
De todas formas, hoy debía devolver el objeto robado, estaba decidido. Así que voló rápidamente hacia el salón púrpura, poco después de que Joan Coxswain se fuera, por el otro sendero. Situinkin también salió de allí, frunciendo el ceño, miró en la dirección en que se había ido su hermana mayor. ¿Qué pretendía hacer la hermana mayor? Entonces la siguió sigilosamente. Mientras tanto, en el salón trasero, Su Yang abrió los ojos, no había caído en la trampa. Después de esperar un buen rato, no oyó ningún ruido. ¿Acaso se había equivocado? ¿O la pervertida ladrona planeaba quedarse con el botín? Pero justo cuando se levantaba para comenzar a cultivar, llegaron desde afuera pasos un tanto apresurados. Llegó. Su Yang esbozó una leve sonrisa y cerró los ojos. La pervertida ladrona alzó la mano y empujó suavemente la puerta. Joan Coxswain se acercó silenciosamente a la cama y sacó el objeto robado. Su intención era tirarlo debajo de la cama. Pero al ver la mitad del tesoro colgando en el suelo, Joan Coxswain aprovechó la oportunidad de arreglar la manta, levantándola mientras miraba fijamente. Mirando el hermoso rostro, no pudo evitar extender la mano para acariciarlo, pero entonces, hermana mayor, desde la puerta, Situinkin, al ver que su hermana mayor estaba a punto de tocar, ya no pudo contenerse. De un salto se precipitó hacia adentro e interceptó a Joan Coxswain. Joan Coxswain fue sorprendida en el acto. Con palabras llenas de vergüenza y desconcierto, tartamudeó para explicar, vi que la manta del maestro se había caído. Se la recogí. HMPH, Situinkin resopló con desdén. Le arrebató de las manos a Joan Coxswain el objeto robado. ¿Y esto qué es, hermana mayor? No me digas que también lo encontraste en el suelo. Lo vi claramente. Lo sacaste de tu pecho. Joan Coxswain perdió totalmente la compostura. Bien, hermana mayor, nunca imaginé que albergaras malas intenciones hacia el maestro. Joan Coxswain se sonrojó intensamente, se quedó sin palabras por un buen rato, y luego apretó los dientes. Decidió actuar sin miramientos, estiró la mano para arrebatar el objeto robado que sostenía Situinkin. Dámelo. No. Situinkin levantó la mano bien alto. ¿Has oído? Dámelo. Joan Coxswain se puso algo fría. Si te atreves. Ven a quitármelo. Situinkin se enfadó, la habían sorprendido con pruebas de su mala conducta. ¿Y todavía osaba imponer su autoridad de hermana mayor? ¿Acaso creía que le tenía miedo? Quizás por miedo a despertar a Su Yang. Así que ninguna de las dos usó poder mágico, sino que forcejearon cuerpo a cuerpo, con movimientos muy suaves. Joan Coxswain, al ver que Situinkin escondía el objeto robado en su ropa, sin pensarlo, atrapó a Situinkin con un brazo y extendió la otra mano para palpar, pero entonces, no encontró el objeto robado, sino un libro. Situinkin se puso nerviosa. Hermana mayor, ¿me devuelves el libro, por favor? Yo también te devolveré esta prueba. Y fingiremos que no pasó nada. Situinkin suplicó desesperadamente, pero Joan Coxswain la tenía sujeta con un brazo. Sin poder moverse, solo pudo ver cómo su hermana mayor abría el libro y comenzaba a hojearlo. Al primer vistazo, unas imágenes que sonrojaban aparecieron ante sus ojos. Joan Coxswain apartó la mirada con dificultad y golpeó la cabeza de Situinkin con el libro. Inkin, ¿es esta la técnica de cultivo que querías practicar con el maestro? Situinkin, al verse descubierta, adoptó una actitud de avestruz. Y Joan Coxswain la reprendió, ¿y dices que yo tengo malas intenciones hacia el maestro? Por lo que veo, tú eres la verdadera conspiradora. Situinkin no pudo refutarlo, después de todo, no solo era una conspiración, sino que ya era un hecho consumado. Hermana mayor, ¿qué tengo que hacer para que me devuelvas el libro? Situinkin se sujetó la cabeza. Murmuró con los labios temblorosos. Primero devuélveme eso a mí. Joan Coxswain ordenó con tono imperativo. Mirando a Situinkin, toma. Joan Coxswain, tras recibir el objeto robado, lo colocó rápidamente debajo de la cama. Y acto seguido, sin posibilidad de negociar, el libro queda confiscado. Todo el día sin pensar en cultivar. Solo leyendo libros tan disparatados. Situinkin bajó la cabeza con desánimo, y lo de esta noche. En el piso superior, Su Yang abrió los ojos con algo de pesar, si una se quedara la primera mitad de la noche, y la otra la segunda mitad, sería perfecto. 3 días pasaron en un suspiro. En la mañana, dentro del salón púrpura. ¿El maestro se siente cómodo? Un poco más suave. Su cultivo aún no se ha recuperado, maestro. Por eso no me atrevo a hacer mucha fuerza, no sea que dañe su cuerpo. ¿Qué temes?
tu maestro no es tan frágil. En la cama, Su Yang giró la cabeza. Mirando a Joan Coxuan, que estaba sentada sobre su espalda dándole un enérgico masaje, dijo con tono casual. Él posee el cuerpo de la esencia Yin, ¿cómo podría ser dañado tan fácilmente por su discípula mayor? Bueno, entonces el discípulo viene. Joan Coxuan sostuvo el hombro de Su Yang. Se levantó lentamente desde su cintura. Su Yang estaba a punto de girar la cabeza para seguir disfrutando del homenaje de su gran discípula. Pero su mirada quedó firmemente atrapada por el movimiento ascendente de Joan Coxuan. Joan Coxuan notó la mirada atontada de su maestro. Un rubor apareció en su rostro mientras decía suavemente: Maestro, no ponga su cuerpo tan rígido, relájese. Discípula. Tal vez debería descansar un rato. Ha estado masajeando tanto tiempo, maestro, seguro que está cansado. Por el maestro, la discípula nunca se siente cansada. La voz de Joan Coxuan era clara y vivaz, pero sonaba con un toque de encanto seductor. Su Yang lo encontró todo muy picante, se sentía como si fuera el monje Tang. Y su gran discípula era la pequeña demonio codiciosa de su belleza. Algo incómodo, quiso moverse para cambiar de postura, pero justo cuando se movió, la gran discípula pisó en falso con un pie y cayó hacia atrás. Dio un grito. Su Yang se levantó rápidamente, extendió la mano para agarrar el brazo de su gran discípula y detener su caída. Pero no agarró el brazo, sino el borde de la falda. Rasgó. La falda se rompió directamente, y Joan Coxuan se sentó sobre la pierna de Su Yang. Su Yang miró instintivamente a su discípula. Joan Coxuan, sobresaltada por la caída repentina, tardó un momento en reaccionar. Al ver los restos de su falda en la mano de su maestro y su mirada algo ardiente, sus lóbulos, normalmente pálidos, se tiñeron de rosa. Su rostro al rojo vivo, se cubrió la cara con las manos por la vergüenza. Su Yang al principio estaba bien, pero cuando Joan Coxuan se inclinó ligeramente hacia él, los dos quedaron pegados. La atmósfera se estaba volviendo extraña. Se oyeron pasos fuera del salón, y luego una voz suave. Maestro. Joan Coxuan miró angustiada a su alrededor, sus ropas hechas jirones. ¿Qué hago, maestro? No tengo ropa. Su Yang tampoco esperaba que Iner llegara en ese momento. Se sintió culpable en su interior. Rápidamente sacó una túnica negra de su armario y se la dio a su gran discípula. Su Yang, no te preocupes, no pasó nada entre nosotros. Todo está limpio. Primero ponte la ropa de tu maestro. Cuando estés lista, sales. Yo iré a detener a tu cuarta hermana. Dicho esto, Su Yang salió del salón trasero. En el salón frontal de la nube púrpura, Situ Kingin vio a Su Yang salir. Miró a su alrededor y se puso frente a él. Maestro. Situ Kingin estaba a punto de meterse en sus brazos cuando de repente escuchó una voz como una pesadilla. Iner, ¿qué vienes a buscar al maestro? El rostro de Situ Kingin perdió su alegría al instante. Luego, con una expresión de llanto, se giró para mirar a Joan Coxuan, vestida con la túnica negra, y dijo con cansancio: hermana mayor, ¿acaso no recibiste el mensaje de la tercera hermana? Está furiosa. Iner, ¿qué le pasa? Para que nadie interrumpiera su momento a solas con el maestro, Joan Coxuan no había llevado su jade de transmisión. Al oír que era noticia de su tercera discípula, Su Yang se espabiló y miró a Situ Kingin. Escuchó atentamente, esperando la continuación. Situ Kingin dijo con desánimo: ¿la tercera hermana no bajó de la montaña por orden del maestro para seleccionar brotes de hadas? Pues se encontró con la persona contra la que usted emitió la orden de muerte, hermana mayor. La tercera hermana estaba a punto de matarlo, pero ¿quién iba a pensar que el tío maestro Wang Jun de la Cumbre del Trueno también estaba en la ciudad del Abismo Profundo? No solo intervino para detener a la tercera hermana y salvar la vida de ese hombre, sino que lo peor es que descaradamente quiso robarle a la tercera hermana los brotes de hadas de primera categoría. Wang Jun Senren. ¿Este jefe final se ha aliado con el protagonista? ¿La trama se ha desviado hasta este punto? Al escuchar las palabras de Situ Kingin, Su Yang sintió algo de fermentación en su interior. En la novela original, Wang Jun Senren siempre estaba un escalón por debajo del anterior Su Yang. Y en cada gran competencia de los 6 meridianos, los discípulos de la Cumbre del Trueno eran derrotados sin piedad. Bajo el cielo, Wang Jun Senren tuvo un problema mental y fue aprovechado por un espíritu maligno de la senda demoníaca, convirtiéndose en un infiltrado de la senda demoníaca en Qingling. Para apaciguar a Wang Jun Senren, la senda demoníaca le transmitió una técnica llamada la arte demoníaco de refinar huesos. Esta técnica es extremadamente malvada,
necesita refinar a cientos de jóvenes de huesos excepcionales para alcanzar un nivel básico. Pero ahora que el protagonista se ha enredado con Wang Hun Senren, Su Yang sospecha mucho. Si el protagonista podrá escapar de las garras de Wang Hun Senren, un viejo demonio maquinador, un protagonista recién salido y destacado. ¿Quién ganará al final? Interesante, muy interesante. Su Yang sintió que ahora era como un espectador, ya impaciente por ver a Wang Hun Senren y al protagonista pelearse como perros. Su Yang se regocijó en su interior, y una sonrisa se escapó involuntariamente de sus labios. Esa sonrisa era tan brillante como las nubes despejadas después de la nieve. Está haciendo que Yuan Kousuan se vuelva loca de emoción. ¿Qué hago? Tengo ganas de tirar al maestro ahora mismo. Si tú, Qingyin, de reojo, ve la expresión de enamorada de la gran hermana mayor. Solo quiere decir, maestro, por favor deje de irradiar su encanto. De ahora en adelante, sonríe solo para tu discípulo. ¿Qué pasa? Su Yang se recupera y mira a sus dos discípulas atónitas. Maestro, está haciendo trampa. Si tú, Qingyin, hincha las mejillas. No es nada. Solo estaba pensando, maestro, ¿por qué sonríe? Yuan Kousuan tira de Situ Qingyin y dice con voz fría, hasta ahora. Todavía piensa que Situ Qingyin es igual que ella, una discípula rebelde que solo tiene malas intenciones hacia el maestro. No sabe que Situ Qingyin ya es una discípula consumada y rebelde. Al pensar que Xiao Hingli tendrá su cara de sufrida, no puede evitar reírse, jeje. Situ Qingyin al oírlo se alegra muchísimo, ríe a carcajadas y se tambalea. La tercera hermana Sue Hingli es la reina del caos en la cima de la nube púrpura. Ni siquiera le teme a la gran hermana mayor. Normalmente, aprovechando que nadie mira, extiende la mano para tocar, a veces incluso da palmadas. Es una verdadera descarada. Xiaoyin, si sigues riendo, ten cuidado de que Hingli vuelva y te golpee. Si tú, Qingyin, saca la lengua, la tercera hermana no puede vencerme. No le tengo miedo. En toda la cima de la nube púrpura, solo le teme a Yuan Kousuan y al maestro de la residencia. Yuan Kousuan lanza una mirada de desdén a Situ Qingyin, luego se vuelve hacia Su Yang y junta los puños en señal de respeto. Maestro. El tío mayor Wang Hun actúa tan descaradamente, claramente no nos tiene en cuenta en la cima de la nube púrpura. Propongo. Mañana iré a la cima del trueno celestial a presentar mis respetos. Garantizo obtener justicia para la hermana Sue. No hace falta. Esperemos al gran concurso de los 6 meridianos. Por ahora no quiere tener conflictos con el viejo Wang Hun Senren. Además, dejar que los perros se muerdan entre ellos. Es más beneficioso que bajar él mismo. Yuan Kousuan se queda perpleja. Antes el maestro no era así. Si un discípulo de la cima de la nube púrpura sufría una afrenta, el maestro, aunque en apariencia indiferente, en la práctica no perdía tiempo. Como la última vez, con una espada hirió al discípulo directo del líder del clan, provocando su furiosa ira. Querían castigarlo a encerrarse 10 años en la cueva de la reflexión. El maestro, para defenderlo, fue directamente a la cima del líder. Y se enfrentó a él todo un día y una noche, enfureciéndolo mucho. Al día siguiente, el líder canceló el castigo. Pero ahora, el maestro va a ceder. ¿Acaso el maestro solo se preocupa por mí? Cuanto más piensa, más se avergüenza. Sus labios de cereza se fruncen. Expulsar a la cima del trueno celestial de los 6 meridianos. Es matar 2 pájaros de un tiro. Maestro, qué estrategia tan astuta. Si tú, Qingyin, cree haber adivinado el pensamiento de su maestro, y lo admira con reverencia, llena de admiración. Su Yang siente un signo de interrogación flotando en su frente. ¿Qué es esto? Al salir del aislamiento, un gran erudito me explicará. ¿Es así, maestro? Yuan Kousuan baja los ojos, un poco decepcionada. Suer, tu propuesta es demasiado arriesgada. ¿No has pensado que al hacerlo enfurecerás a Lei Wanyu? Mi cultivo aún no se ha recuperado. Si ese viejo Lei Wanyu viene a buscarnos, solo puedo garantizar morir delante de ti, maestro. Yuan Kousuan levanta la cabeza de repente, sus hermosos ojos miran fijamente a Su Yang. Así que el maestro lo hacía todo por él. Ahora que lo piensa, él es imperdonable. Maestro, no se preocupe. No dejaré que usted muera delante de mí. Si realmente alguien viene a atacar, yo empuñaré la espada y protegeré al maestro. A cualquier costo, incluso si tengo que dar mi vida, que mi alma se desvanezca. Que no pueda reencarnar. Yuan Kousuan se emociona cada vez más. Su voz entrecorta, lágrimas cristalinas brillan en sus ojos. Maldita sí. Me he pasado. Pero en sus ojos aparece una luz firme. De ahora en adelante, quien sea enemigo del maestro
Tendrá que vérselas primero con mi espada. Bien, bien, bien. Ustedes son maestro y discípulo amándose. Yo me voy, ¿vale? Si tu Kingin mira a la pareja de maestro y discípulo tan unidos y siente que ella sobra. Pero las palabras que el maestro acaba de decir tienen una fuerza arrolladora. Aunque no eran para ella, si tu Kingin se conmueve igualmente. Emocionada hasta el punto de querer aprender cientos de posturas de inmediato para dejarse manipular por el maestro a su antojo. Al ver que Yuan Kousuan deja de llorar, Su Yang suspira aliviado. Pregunta: ¿cuándo vuelve Xiao Hingli? Han pasado casi 7 días desde que él viajó a este mundo. 45 días son un año. Ya ha pasado un año y aún no es invencible en el mundo. ¿Es razonable? Claramente no. Al oír el tono de preocupación del maestro, Situ Kingin se siente un poco celosa. La tercera hermana conduce la nave espiritual. Tardará varias horas en regresar a la cima de la nube púrpura. Bien. Entonces esperemos a que vuelva Xiao Hingli. Si no tienen nada que hacer, retírense. El maestro va a practicar. Su Yang finge ignorar a la mirada suplicante de Situ Kingin. ¿Acaso no quiere quedarse con ella? Al lado hay una mujer demonio mirando, que no se lo come ni deja que otros demonios se lo coman. Le resulta molesto, así que prefiere no verlo para no preocuparse, y expulsa a ambos. Sin mujeres en el corazón, la práctica es naturalmente divina. Siente un presentimiento vago de que en un día más podrá romper el límite y formar el núcleo. Como ordene, maestro. Los planes de Situ Inin se desbaratan. Hace un mohín, cruza los brazos, y es arrastrada muy resignada por Yuan Kousuan fuera del salón púrpura. Luego Su Yang se da la vuelta y regresa al salón trasero. Mira los fragmentos de la falda esparcidos en la cama y los junta. Sintiendo la textura suave como el agua y las nubes, levanta la mano sin poder contenerse y la acerca a la punta de la nariz para olerla. Un ligero aroma llega a su nariz, y la expresión de Su Yang se congela al instante. La constitución de su gran discípula es tan especial. Bosque de duraznos en flor. Yuan Kousuan, como de costumbre, lleva a Situ Inin a la cabaña de bambú. Justo cuando se da la vuelta para irse, Situ Inin descubre algo. ¿Por qué llevas la ropa del maestro? Al escuchar esto, Yuan Kousuan se sobresalta. Manteniendo la compostura, dice con despreocupación: la robé. Situ Inin no esperaba que la hermana mayor fuese tan descarada. Hermana mayor, ¿cómo puedes hacer eso? ¿Ahora te atreves a robar la ropa del maestro, luego vas a robar al maestro también? No, voy a acusarte ante el maestro. Yuan Kousuan se muestra aún más tranquila, diciendo con indiferencia: no te impediré que vayas a acusarme ante el maestro, pero si el maestro me castiga, entonces yo te castigaré a ti. Hermana mayor, eres irracional. Situ Inin tiembla ligeramente, mirando a Yuan Kousuan con ira y miedo. Yuan Kousuan se muestra muy desdeñosa. Situ Inin aprieta los puños con furia. ¿Cómo se ha vuelto la hermana mayor tan desvergonzada? No, he sido pisoteada demasiadas veces, esta vez debo levantarme. Aprieta los dientes, extiende la mano y saca un colgante de jade que tenía escondido en el escote. Voy a devolvérselo al maestro. Había deseado este colgante durante mucho tiempo, pero debido a su gran significado para el maestro, nunca había pensado en pedírselo. No esperaba que Xiaoin fuera tan audaz, atreviéndose incluso a robar este colgante. Parece que le pica el trasero. Al ver que la hermana mayor extendía la mano para arrebatárselo, Situ Inin, como si lo hubiera previsto, abraza el colgante con ambas manos y dice con mirada defensiva: hermana mayor, yo no soy como tú. Este colgante de jade me lo regaló el maestro. Yuan Kousuan frunce el ceño. Xiaoin, ¿crees que te voy a creer? Si no me crees, podemos ir a enfrentarnos ante el maestro. Situ Inin no tiene miedo. ¿Por qué te regaló el maestro el colgante? Su corazón de espada es claro. Puede distinguir la verdad del tono de la otra. Y Xiaoin habla con tanta seguridad, seguro que es verdad. Solo que se siente un poco reacia, muy reacia. Claro, porque me gusta este colgante del maestro, y porque salvé al maestro. El maestro me regaló el colgante. Situ Inin casi se delata, pero reaccionó a tiempo. Sin decir que el colgante era un obsequio de compromiso. Después de todo, solo quería provocar un poco a la hermana mayor, no buscaba la muerte. Si no fuera porque su cultivo era inferior al de la hermana mayor y tenía que contenerse por ahora, ya se habría mudado al salón púrpura. Que el maestro le regale el colgante a Xiaoin por salvarle la vida encaja con su carácter de devolver favores. Si lo hubiera sabido antes.
No habría aceptado esa misión de la Cámara de los Secretos, ya que nadie se atrevería a disputármela. Joan Kousuan se arrepiente en su interior. Pero lo hecho está. Xiaoyin, como tu hermana mayor, ¿cómo te he tratado? Joan Kousuan mira suavemente a Situ Inin. Situ Inin se sobresalta, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. Cuando algo es anormal, seguro que hay trampa. Sabe que la hermana mayor, como cultivadora de espada, siempre usa su gran espada para resolver las cosas ante el menor desacuerdo. Nunca discute con razón, y los castigos son aún más severos. Joan Kousuan la acorrala. Bien, de ahora en adelante no te castigaré, como tu hermana mayor. Tengo una pequeña petición, que me prestes este colgante por 3 días. Pasados los 3 días, te lo devolveré. ¿Qué te parece? ¿Prestártelo 3 días? No soy una niña. Para que me engañes con esas palabras. Pero si se lo presto a la hermana mayor, seguro que no me lo devuelve. Si Situ Inin niega firmemente con la cabeza, no te lo presto. Joan Kousuan mira a la defensiva. A Situ Inin, guarda silencio un momento, y dice con voz fría, si no, está bien. Es solo un colgante de jade, total, tengo la gran espada del maestro. Te advierto una cosa. El maestro está cultivando, no lo molestes. Cultiva bien. En unos días, vendré a revisar tu cultivo. Dicho esto, Joan Kousuan se va volando en su espada. Venganza personal, seguro que es venganza personal. Situ Inin patea el suelo con furia. Originalmente quería provocar un poco a la hermana mayor, pero ahora resulta que la estrategia le ha salido mal. Estos días ha estado ocupada investigando todo tipo de asuntos de cultivo dual, descuidando naturalmente su propia práctica. Si la hermana mayor revisa su cultivo, seguro que notará que su fuerza no solo no ha avanzado, sino que ha retrocedido. Para entonces, su trasero volvería a sufrir. En ese momento, fuera del clan Qingling, una nave voladora, adornada de manera lujosa entraba lentamente en el clan. El clan Qingling merecía ser el número 1 del norte, la energía celestial aquí es tan densa. Puedo sentir que mi nivel ya se ha aflojado, y tengo muchas ganas de sentarme a cultivar aquí mismo ahora. Aquellos jóvenes y muchachas discutían con emoción, llenos de hermosas esperanzas y deseos para el futuro. Xiaoye miró el magnífico paisaje frente a él y no pudo evitar exclamar, este Qingling Sac realmente no está mal. Si hubiera podido cultivar aquí antes, probablemente ya habría superado la etapa del Dan del Calamidad. De repente, la mirada de Xiaoye se quedó fija. De repente, una sombra hermosa y fascinante volaba por el cielo distante, personaje. Xiaoye no pudo evitar que surgiera esta palabra en su mente, ¿de qué pico es esta hermana hada? Es demasiado hermosa. Incluso más hermosa que la hada Sue. Parece que viene hacia nosotros, ¿no será una hermana mayor del pico trueno celestial? Si es una hermana mayor del pico trueno celestial, eso sería genial. Xiaoye miraba esa figura que se acercaba cada vez más. Sombra hermosa, con una sonrisa en el rostro, mientras ya planeaba en su mente cómo actuar para ganarse el corazón de la hermana mayor. Sin embargo, al momento siguiente, Huang Min quería retirarse. Un fénix carmesí ilusorio desplegó sus alas en el cielo. Una presión poderosa e imposible de ignorar se derramó hacia abajo, haciendo que todos apenas pudieran respirar. En cuanto a Xiaoye, que estaba al frente, al enfrentar directamente esta presión, sus manos y pies temblaban, sus piernas se helaban. El cuero cabelludo se le erizó, y todos sus huesos se ablandaron, bajo la aterradora presión. Xiaoye sintió que era como una piedra caída en lava volcánica. Y por todo su cuerpo llegaba un dolor abrasador, insoportable para ella. Solo quería gemir, ¿por qué todas las mujeres de la secta Inling quieren matarme? Xiaoye sufría más en el corazón que en el cuerpo, no podía entender y no tenía tiempo para pensar. En un instante, una figura carmesí brillante salió disparada del barco volador, desatando una imponente aura que se extendió como brisa primaveral que se convierte en lluvia. Disolviendo toda la presión, sobrina discípula Situ, ¿acaso quieres matar a este maestro? ¿Qué acaba de reclutar discípulos de la ciudad Qianyuan? El verdadero hombre Ban Hun miró sombríamente a la figura en el vacío. Así que son discípulos del pico trueno celestial. Vi que no llevaban el uniforme estándar de los discípulos de la secta Inling. Y pensé que eran enemigos atacando la secta, para proteger la secta. En la emergencia, actué sin pensarlo, lo siento mucho. Tío maestro Ban Hun. Situ Qingyin miró al verdadero hombre Ban Hun con una expresión de disculpa. Su tono sonaba muy sincero. El rostro algo envejecido del verdadero hombre Ban Hun se veía ligeramente molesto. El que no sabe no tiene culpa.
ya que la sobrina discípula Cito actuó por la seguridad de la secta. Este maestro no puede reprenderla severamente, pero que no haya una próxima vez. Está bien. Gracias, tío maestro, por perdonarme, dijo Cito Kingin con docilidad. Justo en ese momento, otro barco volador aterrizó. Era el barco volador del gerente Sue. Cito Kingin sonrió ampliamente, como una mariposa de colores. Rápidamente se acercó. Al momento, un grito de dolor salió de la boca de Xiaoye. Cito Kingin levantó la punta del pie. Esta hermana mayor, estoy bien. El anciano Li dentro del colgante de jade vio esta escena y quedó sin palabras, los huesos de los dedos han sido destrozados. Y aún dice que está bien. Xiaoye sigue siendo Xiaoye, en cuanto ve a una belleza. Se olvida de todo. ¿Estás bien? Si estás bien, ¿por qué gritaste? Me hiciste preocuparme en vano. Cito Kingin miró a Xiaoye con desagrado, y luego miró a la gerente Sue que bajaba de la nave voladora. Sonrió levemente, tercera hermana mayor, por fin has vuelto. Cuando vio a la gerente Sue bajando de la nave, se quedó atónita. Este personaje llamado Situ llama a la gerente Sue, tercera hermana mayor, eso no significa que, aunque Xiaoye es lasciva, no es tonta, conectando todos los hechos. De repente lo entendió, la otra parte lo hizo a propósito, seguro que fue a propósito. Solo que no comprendía por qué las mujeres del pico nube púrpura deseaban eliminarla con tanto ahínco. De camino al pico nube púrpura, la gerente Sue pellizcó el trasero de Situ Kingin, y luego jaló a Liu Beifeng para presentársela a Situ Kingin. Esta es Liu Beifeng, la mejor plántula inmortal de la antigua ciudad Abismo. Saludos, hermana mayor. Liu Beifeng hizo una reverencia a regañadientes. No hace falta tanta cortesía. Me llamo Situ Kingin, soy la cuarta en el pico nube púrpura. Puedes llamarme hermana mayor Situ. O hermana mayor Si, me da igual, dijo Situ Kingin con indiferencia. De repente echó un vistazo al pecho de Liu Beifeng y sonrió, hermana menor Liu. ¿No te duele tenerlo tan apretado? Liu Beifeng se sonrojó y murmuró con los labios. Acostúmbrate, la próxima vez no te acostumbres. Has estado tensa demasiado tiempo. Es fácil que se deforme y ya no sea agradable al tacto, Situ Kingin. Repitió inconscientemente las palabras que el maestro le había dicho antes. La gerente Sue notó algo extraño y extendió la mano hacia los suaves pechos de Situ Kingin. Justo cuando iba a ser atrapada por la garra, Situ Kingin se cubrió el pecho con los brazos. Tercera hermana mayor. ¿Qué locura estás haciendo? Obedece. Desde lejos, Liu Beifeng, que lo seguía. Quería intervenir para separarlas, pero temía que si se unía, terminaría siendo el blanco de los ataques. Frente al pico de la nube púrpura, Situ Kingin abrió mucho sus hermosos ojos y se arregló la ropa apresuradamente. Tercera hermana mayor, ¿ahora estás contenta? Aunque él intentó huir con todas sus fuerzas. Al final cayó en las garras de la gerente Sue. ¿Contento? Muy contento. La gerente Sue entrecerró sus hermosos ojos y gesticuló con las manos. Primero era una manzana pequeña. Y luego se convirtió en una pera grande. Hermana menor, dime, ¿usaste alguna receta en secreto? Situ Kingin se sonrojó un poco y dijo con voz clara. ¿Qué receta? No, ninguna. Soy pequeña. La gerente Sue bajó la mirada y dijo con lástima. Situ Kingin frunció los labios. En lugar de rogarme a mí, mejor ve a rogarle a la hermana menor Liu. La gerente Sue miró de reojo a Liu Beifeng y dijo con impotencia. La hermana menor Liu, incluso vendada, se le nota el pecho profundo. Es un talento natural. ¿Cómo voy a rogarle? Al oír esto, Liu Beifeng se quedó desconcertado. ¿Por qué lo involucran a él otra vez? Mejor me callo, no sea que atraiga problemas. Tercera hermana mayor, quédate aquí y no te muevas. Déjame entrar primero para informar al maestro. ¿Por qué no me dejas entrar contigo? ¿Has hecho mal tu trabajo? ¿Acaso no temes que el maestro se enoje? Por eso entro primero, para interceder por ti ante el maestro. Situ Kingin encontró una buena excusa. ¿Cómo que hice mal mi trabajo? ¿Acaso no encontré una plántula celestial? Murmuró la gerente Sue en voz baja. Hermana mayor, ¿qué dijiste? Situ Kingin se giró para mirar. Nada, te dije que vayas y vuelvas rápido. Recuerda, si el maestro no está de buen humor, debes calmarlo por mí. Si el maestro se enfurece, tienes que sujetarlo bien para que yo pueda escapar. La gerente Sue levantó la mirada con una leve sonrisa, movió la mano como un gato de la suerte, y cuando Situ Kingin entró al salón de la nube púrpura,
Ella saldría corriendo de inmediato. Si la atrapaban, solo tendría que inclinar las caderas con elegancia. Liu Beifeng, sorprendido, se sonrojó de vergüenza. No esperaba que la hermana Sue fuera tan indecente. En el salón trasero de la nube púrpura, Situ Kingin entró de puntillas con suavidad. Apenas cruzó la puerta. Vio al maestro, a quien tanto añoraba, con el torso desnudo, de espaldas a ella, formando sellos con las manos mientras un tenue resplandor emanaba. Al ver esto, la expresión de Situ Kingin se volvió extraña, y un rubor como flores de primavera trepó por sus mejillas. Su corazón latía con fuerza sin control. Menos mal que no dejé que la tercera hermana mayor entrara. Dio un grito de sorpresa. Vio cómo Su Yang la agarraba y la lanzaba por encima del hombro, pero al oír la voz de Situ Kingin, la sostuvo a tiempo rodeándole la cintura para que no cayera de verdad. Aún así, esto asustó mucho a Situ Kingin, que quedó completamente sumergida en el abrazo de Su Yang. Querida, ¿cómo es que viniste? ¿Acaso tu tercera hermana mayor dejó de vigilarte? Situ Kingin se sonrojó y resopló suavemente. No, la tercera hermana mayor regresó. Entré para informar. Maestro, ¿qué estaba haciendo hace un momento? ¿De verdad estaba practicando? Situ Kingin, un poco decepcionada, iba a decir algo cuando sintió que la respiración cerca de su oído se volvía más pesada. Giró la cabeza para mirar. Los ojos del maestro casi echaban chispas. Se apresuró a decir, no puede ser. La tercera hermana mayor todavía espera afuera. Su Yang se recuperó un poco, aún algo mareado. Situ Kingin tampoco estaba mejor. Su hermoso rostro teñido de rubor, preguntó con preocupación. Maestro, ¿se siente muy incómodo? Aún estoy bien. Es por la técnica que cultivo, que hace que el yang sea demasiado profundo. Levántate primero. Espera a que me recupere un poco, luego iré a ver a tu tercera hermana mayor. Dicho esto, Su Yang ayudó a Situ Kingin a ponerse de pie. Maestro, déjeme ayudarlo a calmarse. Querida, ¿qué haces? En caso de emergencia, se toman medidas extremas. Discípulo, ¿qué haces? En caso de emergencia, se toman medidas extremas. Discípulo solo puede ayudarte un poco, maestro. Te has sacrificado. Está bien. En una hora de incienso, fuera del pabellón Siyun. El gerente Sue estaba un poco impaciente, tomó la mano de Liu Beifeng y se dispuso a entrar al pabellón Siyun. Pero justo al llegar a la entrada del pabellón, escucharon una clara bofetada. Evidentemente, Xiao Qing había sido golpeado en su lugar. El gerente Sue se detuvo al instante. Mejor esperemos un poco más. Pasó otra hora de incienso. Los pies de Yuan Kouxuan aterrizaron frente al pabellón Siyun. ¿No ha pasado ya media hora? ¿Por qué no han entrado a ver al maestro? Yuan Kouxuan dijo con calma. Al escuchar su tono frío, el gerente Sue respondió avergonzado. Porque no hice bien mi trabajo y temo el castigo del maestro, así que dejé que Xiao Qing entrara a explorar primero, y terminó siendo golpeado. Por eso no me atrevo a entrar. Hacer que mi hermana menor sufra por mí, como hermana mayor, es algo difícil de admitir. ¿Golpeado? Yuan Kouxuan levantó una ceja. Lo golpearon fuerte. Aunque estoy lejos, pude escuchar sus gritos. Xiao Qing sufrió mucho por mí, su hermana mayor, dijo el gerente Sue con culpa. Ya que conoces el carácter severo del maestro, si te esfuerzas en la cultivación, él no te enviará a hacer recados. Hermana mayor, es que mi constitución es especial, rió secamente el gerente Sue. No pongas tantas excusas. Yuan Kouxuan claramente no aceptó esa excusa. Después de reprender al gerente Sue, su mirada se posó en Liu Beifeng. ¿Es esta la plántula de inmortal que reclutaste en la ciudad Tianyuan? Sí, hermana mayor. Se llama Liu Beifeng, la de mayor talento en la ciudad Tianyuan. Liu Beifeng saluda a la hermana mayor. Liu Beifeng se inclinó rápidamente. Yuan Kouxuan suavizó un poco su mirada y asintió con la barbilla. Con hermana menor, tienes buen talento. El maestro debería aceptarte como discípula. Liu Beifeng ya se había acostumbrado. Parecía que todos en la cumbre Siyun podían notar que se vestía de hombre. ¿Acaso mi disfraz es tan malo? Xiao Qing, ¿cuánto tiempo lleva dentro? Preguntó Yuan Kouxuan. Media hora. Malo. Al oírlo, Yuan Kouxuan sintió que algo andaba mal y de inmediato avanzó con sus elegantes piernas de jade hacia el pabellón Siyun. El gerente Sue no sabía que era malo, pero tomó a Liu Beifeng y siguió rápidamente los pasos de Yuan Kouxuan. Pero justo al entrar al pabellón Siyun, vieron al maestro sentado tranquilamente en el asiento principal. Con las ropas muy ordenadas, sin señales de haber sido tocado. Situ Kingin estaba de pie en un lugar inferior. Con su vestido roto,
el rubor en su rostro aún sin desaparecer y los labios enrojecidos. Ah, ¿cómo entraron? Justo iba a salir a llamarlos, dijo Situ Kingin, frunciendo el ceño mientras se cubría el trasero. Al escuchar la voz ronca de Xiao King, el gerente Sue se sintió bastante culpable, el maestro lo golpeó tan fuerte que le dejó la voz ronca. Maestro, Yuan Kouxuan examinó a Situ Kingin por un momento. No encontró ninguna anormalidad, y luego saludó a Su Yang, maestro. El gerente Sue también hizo la reverencia de inmediato. En realidad, desde que entró, Su Yang había estado observando al gerente Sue. Era muy diferente del demonio del caos descrito en la novela original. Tenía una apariencia ligera y encantadora, con una inocencia delicada, que le daba un aire juvenil, como un pequeño loto que apenas asoma. Gerente Sue, ¿esta es la plántula de inmortal que trajiste de la ciudad Yanyuan? El gerente Sue asintió, informó al maestro, se llama Liu Beifeng. De buena raíz ósea, segunda en el examen marcial. Al llegar al examen literario, obtuvo el primer puesto. Su naturaleza es de alta calidad. Todas estas excelentes cualidades juntas pueden calificarla como una plántula de inmortal de primera clase. Al escuchar los elogios algo exagerados del gerente Sue, Liu Beifeng sonrojó ligeramente. ¿Cómo podría considerarse una plántula de inmortal de primera clase? Pero bajo la señal ocular del gerente Sue, se arrodilló de inmediato y se postró ante Su Yang, señor del pico. Le ruego que me acepte como discípula. Mirando a Liu Beifeng arrodillada, Su Yang sintió cierta incredulidad. Con una mirada ligeramente sorprendida, ¿cómo puede ser ella? En la novela original, cuando el gerente Sue fue a la ciudad Yanyuan a seleccionar plántulas de inmortal, no hubo ningún contratiempo. Liu Beifeng fue la campeona indiscutible, pero luego fue secuestrada por el verdadero Wang Hun, después de llegar al pico Tianlei. No se supo nada de ella durante años. En ese momento, Su Yang pensó que el autor se había olvidado del personaje de Liu Beifeng. Pero resultó que en el capítulo 300, Liu Beifeng reapareció y colaboró con el protagonista desde dentro y fuera, eliminando al verdadero Wang Hun, el jefe de la primera etapa. Y la razón por la que el verdadero Wang Hun no refinó a Liu Beifeng fue porque ella parecía ser una reencarnación, con un sello espiritual en su mar de conciencia. Cada vez que percibía que Liu Beifeng estaba en peligro de muerte, Liu Beifeng incluso se convirtió en la principal veterana más poderosa del protagonista, pudiendo decirse que era la heroína con más presencia en la segunda mitad de la obra original. La heroína con más presencia, sin excepción. Entonces, ¿por qué esta vez el maestro Wang Hun no se llevó a Liu Beifeng? ¿Acaso fue porque el protagonista apareció en la ciudad de Yanyuan? Esto es demasiado maravilloso. Su Yang estaba emocionado y apenas podía controlarse. Aunque el protagonista tenía una suerte extraordinaria, ¿de qué sirve solo tener la protección del cielo? Para moverse en este mundo, hay que tener poder y respaldo. La ayuda de la exesposa y el fuerte apoyo de la nueva esposa, todo es parte de su conspiración. ¿Con qué va a luchar el protagonista contra ella? ¿Realmente deseas convertirte en mi discípula? La mirada de Su Yang cayó sobre Liu Beifeng. Su tono transmitía cordialidad. Beifeng está dispuesta. Liu Beifeng, sin dudarlo, hizo una reverencia. No hay prisa, antes de aceptarte como discípula, tengo algo que explicarte. Hace unos días tuve un accidente en la cultivación, lo que me hizo perder toda mi cultivación, y ahora estoy cultivando desde cero. Hasta ahora apenas he alcanzado el 9º cielo de la fundación. Si crees que no soy digno, aún estás a tiempo de retirarte del pico nube púrpura. Pero una vez que me aceptes como maestro, será, un día maestro, para siempre padre. Si en el futuro me traicionas, todo el pico nube púrpura te castigará. Tales asuntos graves debes decidir con cautela, sin actuar imprudentemente, dijo Su Yang con expresión seria. Al escuchar que su maestro había perdido toda su cultivación, la señorita Sue, que estaba a un lado, abrió sus hermosos ojos de par en par. Giró la cabeza sigilosamente, miró a Situ Kingin, que no lejos, y le preguntó mediante transmisión de conciencia. Kingin, el maestro perdió toda su cultivación, un asunto tan grande, ¿por qué no me lo dijiste? Situ Kingin se encogió de hombros, el maestro me pidió que no lo dijera, temía que os preocuparais fuera. Especialmente Yao Yao, que está recibiendo la herencia de su clan, no puede tener problemas. La señorita Sue se quedó sin palabras. No es así, el maestro está en el 9º cielo de la fundación. ¿Cómo es que hace un momento te golpeó tan fuerte? Y te golpeó durante media hora entera. La señorita Sue pareció darse cuenta de algo, frunció el ceño y preguntó, mira otra vez.
¿El noveno cielo de la fundación del maestro es legítimo? Situ Kingin dijo con tono bastante resignado. ¿Qué noveno cielo de la fundación puede ser como un dragón verdadero al levantar la mano? Incluso este emperador divino no puede imaginar someterlo, solo puede esquivar y suplicar. Al oír esto, la señorita Sue levantó la mirada. Sus pupilas se contrajeron de inmediato, y su mente quedó en blanco, zumbando. Aliento como humo, energía vital como un dragón, una presencia insondable, ¿esto es el noveno cielo de la fundación? ¿Por qué tengo la ilusión de una rana en el fondo de un pozo mirando la luna brillante en el cielo? La señorita Sue estaba tan impactada que no podía más, y casi jadea en el acto, como es que siento que el maestro, después de perder toda su cultivación, se ha vuelto aún más aterrador. ¿Aún deseas convertirte en mi discípula? Dijo Su Yan con calma. Liu Beifeng se inclinó profundamente y dijo con palabras sinceras, mi deseo de convertirme en tu discípula es eterno e inmutable. Ella sabía de su propia singularidad, justo después de conocer a este maestro del pico nube púrpura. La respuesta espiritual en su mar de conciencia se agitó como nunca antes, transmitiéndole constantemente pensamientos de emoción, instándola a buscar rápidamente al maestro. Esta respuesta espiritual era muy mágica, capaz de buscar la buena fortuna y evitar el peligro, y también encontrar oportunidades. Por lo tanto, Liu Beifeng estaba segura de que si se convertía en discípula del pico nube púrpura, sin duda se beneficiaría infinitamente. Bien, a partir de hoy, serás la octava discípula directa del pico nube púrpura. Los ojos de Su Yang eran profundos, como el agua otoñal de un estanque frío. Su mirada contenía un brillo radiante, con una serenidad infinita. Su discípula Beifeng saluda al maestro. La señorita Sue preguntó mediante transmisión, el maestro dijo que antes solo se preocupaba por buscar el Dao y la inmortalidad, descuidando a nosotras, sus discípulas. Y después de reflexionar, quiere ser un maestro amable y gentil. Situ Kingin le contó a la señorita Sue. La versión editada. ¿Eso significa que puedo bailar sobre las piernas del maestro? La alegría de la señorita Sue casi se desbordaba de su corazón. Hace unos años, por apretarle un poco, el maestro le golpeó el trasero hasta dejarlo en flor. Casi no pudo levantarse de la cama durante 2 días. Jeje, hermana Sue. El maestro dijo que sería amable y gentil, pero no dijo que no te golpearía. Hace un momento, tu hermana menor recibió una paliza por ti. ¿Ya lo olvidaste tan rápido? Al ver que la señorita Sue volvía a tener malas ideas, Situ Kingin se apresuró a detenerla. No importa, tengo la piel gruesa y la carne dura. Solo estoy probando los límites del maestro, no moriré, dijo la señorita Sue con despreocupación. Además, incluso a alguien de piel fina como Kingin, después de media hora de golpes, solo le duele la piel. Esto demuestra que la fuerza del maestro para golpear se ha vuelto más ligera. Definitivamente va a aprovechar esta oportunidad, después de todo, ha estado codiciando los pectorales del maestro durante mucho tiempo. Liu Beifeng se levantó, miró al elegante y refinado maestro sentado en el asiento principal, dudó un momento, y luego sacó de su anillo de almacenamiento una hierba espiritual con forma de dragón, inclinó la cabeza e hizo una reverencia diciendo: Maestro, esta discípula encontró una vez, por casualidad, un tesoro celestial de 1000 años en la cueva de una bestia demoníaca. Se lo ofrece como regalo de iniciación. Al oír esto, las 3 jóvenes se quedaron atónitas, como si hubieran oído algo increíble. Déjame verlo. Su Yang extendió la mano y tomó la hierba espiritual, sus ojos se iluminaron al instante. Aunque parecía tranquilo por fuera, por dentro era como un trueno cayendo en un lago sereno, levantando olas blancas una tras otra. En ese momento, el sonido del sistema llegó a sus oídos. Din. Liu Beifeng ha obsequiado al anfitrión con un tesoro celestial de 1000 años, la hierba de sangre de dragón orgulloso. Se activa la devolución multiplicada por 10.000, fruto del Dao del dragón verdadero de 10.000 años, hierba de sangre de dragón orgulloso. Buena calidad. Ya que es la muestra de devoción de Beifeng, el maestro la acepta. Su Yang guardó la hierba de sangre de dragón orgulloso en su anillo de almacenamiento y luego miró a Yuan Kouxuan, preguntando con una sonrisa. Xuaner, ¿cuántos tesoros celestiales de más de 1000 años quedan en el tesoro? Respondiendo al maestro, hay más de 50. Yuan Kouxuan, al oír la pregunta de Su Yang, volvió en sí y respondió. Cuando Beifeng supere la etapa de formación del núcleo, tú eliges uno adecuado para él.
Además, luego llévalo al salón de armas divinas. Que escoja un arma que le venga bien, de grado no demasiado alto, con grado terrestre inferior basta. En cuanto a los recursos de cultivo mensuales que necesite, que tome lo que necesite, sin ahorrar. Y una cosa más, después de recibir los recursos de cultivo, lleva a Beifeng a buscar una cueva con abundante energía espiritual. Su Yang habló con un tono muy casual, como si estuviera mencionando algo sin importancia. Pero para los oídos de Liu Beifeng, sonó como una melodía celestial. Hay que saber que en todo el mundo del cultivo, casi todos los cultivadores sueltos pasan toda su vida haciendo una sola cosa, luchar por recursos. O están peleando por recursos, o están de camino a pelear por recursos. Incluso en las sectas, solo pueden satisfacer los recursos básicos diarios de los discípulos, una vez que necesitan avanzar. Los discípulos tienen que hacer misiones para la secta o salir a probar suerte fuera, para acumular suficientes recursos de cultivo para poder avanzar. Es completamente imposible ser tan rico y generoso como el pico de la nube púrpura. Liu Beifeng parpadeó sus hermosos ojos, abrió la boca como si quisiera decir algo. Pero no salió nada de ella. Sintió que era como una jovencita que nunca había visto el mundo, incluso tuvo el impulso de pellizcarse fuerte para ver si estaba soñando. Sue Hingli, al ver la expresión tonta de Liu Beifeng, se cubrió la boca y rió. Pequeña Beifeng, no te sorprendas, así es nuestro pico de la nube púrpura. Liu Beifeng de repente se sintió un poco avergonzada. Qué tonta era, que todavía pensaba en ofrecer el tesoro celestial al maestro, para que pudiera avanzar a la etapa de formación del núcleo. Pero al pico de la nube púrpura no le faltaban tesoros celestiales, incluso tenían más de 50. De más de 1000 años, y los de menos de 1000 años seguramente eran incontables. No es de extrañar que las 3 hermanas mayores se quedaran tan sorprendidas cuando oyeron que iba a ofrecer una hierba de sangre de dragón orgulloso al maestro. ¡Qué vergüenza! Situ Qingyin, al ver que Liu Beifeng se sonrojaba ligeramente, intervino consideradamente para aliviar su apuro. Hermana Sue, incluso la nueva hermanita menor le ha hecho un regalo al maestro. Tú has estado fuera tantos días, ¿no has encontrado ningún tesoro? Ay, Situ Qingyin. Con una nueva hermanita ya vendes a tu hermana mayor. Por suerte, Sue Hindley siempre ha sido rápida de ingenio. ¿Cómo podría ser así? En mi opinión, la hermana Liu es el mejor regalo que le he hecho al maestro. En cambio, tú, Xiao Qing, que te quedaste en el pico de la nube púrpura. ¿Cómo es que no cuidaste bien al maestro? Una cosa es una cosa, y otra es otra. Que la haya sustituido para recibir golpes es un asunto, pero atraerle problemas a él es otro. Ya que Xiao Qing había elegido desviar el problema hacia ella, él ciertamente debía contraatacar. Si no, ¿qué sería de la dignidad de la hermana mayor? Al oír esto, Situ Qingyin hinchó las mejillas y replicó, cuando el maestro tuvo problemas en su cultivo. Yo fui la primera en llegar al salón de la nube púrpura y lo cuidé personalmente durante 2 sichen enteros. Si no me crees, pregúntale al maestro. Al oír esto, a Su Yang le dolió la cintura. 2 sichen de cuidado personal. Y todavía tienes la cara para decirlo, casi me rompes la cintura.